El anime comienza mostrándonos cómo un grupo de personas se burlaban de un chico que estaba en el piso y un hombre, como regalo antes de fallecer, le dice que lo atacará con un poco de magia. El chico, quien claramente no estaba nada bien, intentó usar su magia pero no funcionó, por lo que siguieron burlándose del pobrecillo pendejo y dijeron que ese era el nivel de un plebeyo. Ante esto, el hombre también dijo que los elementos más importantes para un mago son la estirpe, el talento y la inteligencia, cosa que había dicho el padre de la magia, William Bowdrax. Sin embargo, aclaró que este no era el caso del chico, porque no hay nada que compense la falta de talento o de educación, diciéndole que la magia nunca sonreirá a alguien tan ordinario. De hecho esto, el hombre lanzó un hechizo e incendió al chico. Sin embargo, a pesar de esto, al chico le parecía maravilloso, pues esta magia era de un noble con talento. A este le dolía y quemaba, pero la consideraba preciosa. Incluso dijo que si pudiera pedir un deseo, pediría haber aprendido más y haber dominado la magia. El chico falleció y de pronto despertó en una habitación llena de mujeres. Sin entender qué pasaba y como creyó que debía defenderse, les lanzó una bola de fuego. Mientras todo esto ocurría, en el pueblo celebraban el nacimiento del príncipe Lloyd, el cual es el séptimo príncipe de Salem y también nuestro prota. Años después vemos lo inmensa que es la ciudad en la que reencarnó nuestro prota, la que además de ser gigante también está llena de alegría por sus habitantes. De vuelta en el castillo, dos mates buscaban a Lloyd, el cual es bastante escurridizo y se está escondiendo de ellas. Además, podemos notar que ha crecido bastante y ya no es un bebé. Lloyd, al asegurarse de que las sirvientas no lograron verlo, sale corriendo, pero para su mala suerte se cruza con dos caballeros que lo reconocen. El peliazul rápidamente les pide que hagan silencio y que no le digan a nadie que lo habían visto, a lo que uno de ellos responde que con gusto guardará su secreto, además de invitarlo a casar con ellos, ya que es un pasatiempo bastante bueno para la realeza. A pesar de esto, al voltearse para ver al niño ya era demasiado tarde, porque el prota nuevamente se había escapado, cosa que no sorprendió nada al otro caballero, ya que Lloyd es el séptimo príncipe, y al ser mucho más joven que todos sus hermanos, está fuera de la lucha por la corona, por lo que él piensa que no valdría la pena que se esforzara tanto. Ante esto, su compañero caballero rápidamente lo corrige, contándole que el príncipe Lloyd aprendió a hablar al poco tiempo de nacer y solía leer libros de conjuros en lugar de ver dibujos. Además de que, al contrario de los demás caballeros, Lloyd rechazaba la leche materna, cosa que lo ha llevado a pensar que el peliazul es la reencarnación del gran William Bowdrax. En ese momento, Lloyd nos confirma que reencarnó en otra persona, y aunque en su vida anterior solo fue una persona normal de Salem, no sabe por qué en esta reencarnó en el séptimo hijo de la familia real, ni tampoco por qué sigue teniendo los recuerdos de su vida anterior intactos. Sin embargo, lo que sí sabe es que no está en busca de gloria ni de prestigio. Prefiere seguir manteniendo la filosofía de su vida anterior, descubriendo la mayor cantidad de magia impresionante que pueda en ese palacio. Es por esto que al estar en la biblioteca se emociona al ver que es una colección mucho más grande de la que posee la Academia Mágica de Salem. Al tomar un libro para empezar a leer, es sorprendido por Silpha, la cual se lo lleva a sus prácticas de espada y se dan unos madrazos con espadas de madera. Luego de esto, Lloyd le dice a su maestra que no cree que el séptimo príncipe necesite entrenar con la espada, pero ella le responde que más allá de la sucesión del trono, como miembro de la familia real, él debe saber manejar la espada. Por eso, ya hace más de 3 años se encarga de su educación. Sin embargo, esto le da igual al prota y finge que sabe usar la espada para que lo dejen en paz. Ante esto, vuelven a darse espadazos y la peliblanca lo felicita porque siente que ha mejorado bastante, pero en realidad no es que él haya mejorado, sino que está usando magia para copiar los movimientos de su profesora. En pocas palabras, está haciendo trampa para poder irse a leer. Es muy raro. Aún así, al tener distintos niveles de fuerza, resistencia y altura, el prota sigue estando en desventaja, así que decide utilizar magia para alargar su espada, mejorar su físico e incluso para levitar, logrando que la batalla se ponga bastante igualada. Sin embargo, justo cuando el prota estaba a punto de dar un golpe sorpresa para acabar con su adversaria, esta lo detuvo fácilmente, notando que el peliazul estaba haciendo trampa. Ante esto acaba con él y le pregunta si de verdad pensó que ella no se daría cuenta de que extendió su espada y comenzó a levitar. Pero lejos de molestarla, esto la hizo muy feliz, ya que él había utilizado 2 hechizos en simultáneo, cosa que le cuesta incluso a magos muy experimentados. Pero el prota estaba impresionado de que ella solo notó los 2 hechizos, cuando realmente estaba utilizando 4 a la vez, pero pues prefiere ser humilde. Luego de esto vemos como Silpha está tomando un baño junto al prota en un sauna, cosa que a él pareció no agradarle mucho, pero ella lo obliga a estar ahí porque si no lo vigila, se va a poner a leer en vez de bañarse, poniéndose hasta el principito porque él solo quería estudiar magia. En ese momento unas chicas llegaron queriendo asustar al prota, diciéndole que si se portaba mal y no hacía caso, lo comería el demonio de la biblioteca prohibida. Como Lloyd no entendía, estas les contaron que hace mucho Salem estuvo a punto de ser destruida y gracias al sacrificio de muchos magos se logró sellar el demonio en un libro, el cual se llama Grimoire. Ante esto,
la Peli Blanco les preguntó si ese es el libro que se supone que está sellado en la biblioteca del sótano del castillo, y cuando le respondieron que sí, esta dijo que seguro ha de ser una leyenda, porque pues, si fuera cierto, ¿qué haría un demonio sellado? En fin, esta dijo que sería una estupidez y que el príncipe Lloyd no va a tener miedo de ese cuento. Sin embargo, al prota parecía darle un poco de miedo, y a las chicas les parecía muy tierno el prota. Por eso incluso comenzaron a pelear porque todas querían que Lloyd durmiera en sus camas. Pero en medio de todo esto, el prota aprovechó para escapar y estaba emocionado por esa biblioteca prohibida de la que hablaron. Tiempo después, cuando todos dormían, Lloyd utilizó ocultación, un hechizo de clase aire, el cual usa el flujo del aire para refractar la luz y ocultar a quien lo lanza. Esto para escabullirse. Mientras el prota avanzaba sigilosamente, los guardias hablaban de que en esa biblioteca prohibida hay magia que podría sacudir a todo el reino, además de un demonio muy poderoso que está sellado en ella. Nuestro prota, a quien claramente le valía madres, logró pasar a pesar de que los guardias decían que aunque lograra entrar en esa biblioteca, 10 magos lanzaron un hechizo sellador en la entrada para firmar una barrera inquebrantable, la cual el prota destrozó para poder finalmente entrar. Lloyd estaba súper feliz, pues llevaba 10 años allí y no sabía que había algo tan emocionante, así que comenzó a saltar por todo el lugar. Luego de un rato, Lloyd dijo que reemplazaría la barrera cuando echara un vistazo a todo, cuando de pronto un libro comenzó a volar y a gritar por todo el lugar. En medio de esto salió del libro una criatura diciendo que le asombraba muchísimo que el prota haya roto el sello de la entrada, preguntándole si acaso estaba un poco loco. Resulta que la criatura se presenta con Lloyd como Grimoire, porque sí, la leyenda del demonio era real. Grimoire le preguntó al prota cuál era su nombre, y cuando Lloyd se presentó, este le preguntó si podía liberarlo, ya que según él, de igual forma saldrá tarde o temprano, porque el tiempo ha desgastado el sello y solo será cuestión de tiempo. Además de esto, el demonio le dijo que a cambio podría darle todo el oro que quiera, diciéndole que tenía mucho. Sin embargo, Lloyd tomó el oro y mientras lo convertía en polvo, le dijo que esa magia de creación no es muy sofisticada, es de poca calidad y tampoco resiste a nada. Lloyd también le dijo que reemplazaría el sello, y mientras el demonio estaba totalmente impresionado, el prota dijo que el reino le ha dado todos sus estudios de magia y por eso no permitirá que un demonio peligroso lo amenace. Ante esto, Grimoire dijo que los magos lo habían encerrado hace siglos y que él no odia a la gente de estos días. Sin embargo, Lloyd claramente no le creía. El demonio no se rendía y le preguntó al prota qué le parecía si le enseñaba magia antigua, diciéndole que le enseñaría cosas que se perdieron hace siglos. Y bueno, en efecto el prota se emocionó y aceptó. Grimoire le dijo que por lo que veía, Lloyd tiene mucho talento para la magia, y el prota recordaba como una vez le dijeron que tenía falta de talento y educación, y por eso la magia nunca sonreiría a alguien tan ordinario como él. Lloyd le respondió al demonio que sí, diciendo que la magia está ligada al linaje y también a talento, y él es más privilegiado que cualquier plebeyo. Dicho esto, Lloyd con un hechizo liberó a ese demonio, y este no podía creerlo, pues había caído en su trampa. El prota, todo ansioso, esperaba que le enseñaran sobre magia antigua, y Grimoire le lanzó un gran hechizo al pequeñín para acabar con él, diciendo que esas eran artes oscuras. El demonio ya cantaba victoria, preguntándole qué haría ahora, pero el prota estaba bien tranquilo disfrutando del hechizo, diciendo que le parecía muy peculiar, pues desde su diseño y composición hasta su método de invocación le parece único. Ante esto, Lloyd le preguntó a Grimoire si podía enseñarle algo más, y el demonio, sumamente molesto, comenzó a lanzarle hechizos sin parar, diciéndole que no se burlara de él. El demonio no entendía cómo un niño podía ser tan fuerte, pues estaba absorbiendo sus artes oscuras como si nada. Y bueno, nuestro prota estaba todo feliz, diciendo que quería sentir lo que sentía con esa magia, a pesar de que estaba sumamente mal, porque incluso podía fallecer de nuevo. Aún así, el prota tomó un poco de esas artes oscuras, y a pesar de que le estaba destrozando el dedo y le dolía, le parecía fascinante y preciosa. Incluso, de manera bien random, probó su propia sangre mientras le preguntaba a Grimoire qué más podía hacer. El demonio ya estaba bastante harto y comenzó a hacer un hechizo doble contra el prota, llamado Arte Oscura Forta, cosa que a Lloyd le parecía, de nuevo, súper interesante, porque había sincronizado dos conjuros a la vez, y eso suele ser imposible, pues solo un demonio con dos bocas podría hacer eso. Mientras Lloyd hacía su super análisis del hechizo del demonio, el pobre Grimoire estaba frustrado, porque esa había sido su magia más poderosa, cosa que para el prota era una gran magia que debe ser muy divertida de aprender. El cabeza de cabra no entendía qué le pasaba al prota, y de pronto se encontraba encerrado en una barrera que había hecho Lloyd, pues como el castillo está arriba, la puso por si acaso. Grimoire le preguntó si creía que iba a escaparse. Sin embargo, el prota le dijo que no, solo que cuando era más pequeño cometió un error y prefirió ser precavido. Ante esto, el demonio intentó atacar, pero Lloyd utilizó su magia antes y le dijo que le mostrara su magia defensiva, para luego usar llamas ígneas contra él. Luego de esto, finalmente el demonio terminó hecho
mucho papilla, y el prota se encargó de restaurar todo el lugar, cosa que le impresionó al cabeza de cabra y terminó llamando maestro a Lloyd, pues nunca se había encontrado con un mago tan impresionante. Lloyd también le dijo al cabeza de cabra que pues es impresionante, pues la magia no puede asesinar demonios, y por eso le daba curiosidad cuánto podía sobrevivir. Ante esto, claramente el demonio ya estaba asustado. Le dijo que se sometería a él, pidiéndole que le permitiera servirle. Así que como Lloyd le dijo que con esa apariencia destacaba mucho, Grimoire cambió su forma a una criatura bastante adorable para seducirlo y para que Lloyd baje la guardia. Dicho esto, el prota aceptó y le dijo que entrara en su ropa, mientras que el demonio pensaba que Lloyd era un idiota, pues estando tan cerca les era fácil controlar su mente y poseerlo. Sin embargo, cuando vio que su maná era tan monstruoso y que ni siquiera podía controlarle ni un dedo, cambió de opinión y dijo que por ahora lo obedecería, además de decirle a Lloyd que podría llamarlo Grim. Al siguiente día vemos cómo en el castillo alistaban a un chico rubio, el cual fue directo hacia donde estaba el prota para saludarlo. Después de un rato el chico se encontraba practicando con su magia y Lloyd estaba bastante orgulloso, pues resulta que el rubio, el cual se llama Albert, es su hermano mayor y también el segundo príncipe del trono de Salom. Mientras estaba en su práctica, el prota le decía a Grim que este es hábil e inteligente y que además se dice será el próximo rey. Lloyd también cuenta que Albert tiene permiso para acceder a cualquier parte del castillo y él está agradecido con él porque a veces lo invita a ir con él, y es una de las pocas veces que el prota puede hacer magia en el castillo. Es en ese momento cuando Albert le dice al prota que es su turno, y mientras Lloyd se preparaba, pensaba en que realmente a él no le interesa el trono, y él es consciente de que es mejor que su hermano, pero sabe que si destaca lo arrastrarán a la lucha por la sucesión, y el prota solo quiere estudiar magia sin llamar la atención, quiere que lo dejen en paz. Ante esto, Lloyd le dijo a Grim que desviaría las bolas de fuego para que rozaran con los objetivos, y aunque Grim sabía que eso era incluso más difícil que darles, el prota así lo hizo con todos los objetivos. Luego de esto todos comenzaron a aplaudirlo y felicitarlo, pero uno de los hombres de Albert se burló, diciendo que aunque tuviera talento, apenas alcanzó a rozar los objetivos, y claramente el mini demonio se molestó. A pesar de esto, el prota no le prestó atención a la burla y solo pensaba en que darle la rotación a las bolas de fuego no estaba nada mal, pensando en que no consumía más maná y bla bla bla, pues solo está súper obsesionado con la magia. En ese momento, Albert le dice al prota que irá a descansar un rato, y por eso le dijo a Lloyd que podía quedarse a jugar como quisiera. Ante esto, el prota estaba súper emocionado, porque él y Grim tenían el campo de tiro vacío, y habían muchas cosas que quería probar, como por ejemplo, el hechizo doble de cabrita. Grim al oír esto, le dijo que era imposible, ya que solo los demonios son los que pueden hacerlo, porque pues tienen dos bocas. Sin embargo, Lloyd ante esto absorbió al pobre Grim, y le dijo que se sincronizaran y probaran a hacerlo. En ese momento el prota le preguntó también si podía lanzar llamas ígneas, y pues el mini demonio, humildemente, le dijo que la magia avanzada pues era pan comido. Ante esto, Grim comenzó a escuchar un montón de hechizos y no entendía qué estaba pasando. Incluso se asustó y le preguntó al prota. Sin embargo, Lloyd le dijo que los hechizos se habían acumulado y pues esa era su forma de abreviar los conjuros. Por eso, al mezclar los conjuros de varios hechizos, se reduce el tiempo necesario para lanzarlos. Dicho esto, Lloyd explicó que con este método acababa de intentar lanzar 100 hechizos. Y claramente el pobre Grim, bien atacado, le dijo que eso no funciona así, porque una acumulación contiene solo 2 o 3 hechizos a la vez como máximo. En ese momento el prota le valió madres y solo se dio cuenta de que también podía hablar por la boca de Grim. Así que cuando el mini demonio le preguntó si estaba seguro de que quería usar 2 hechizos avanzados a la vez, el prota le dijo que se callara. Ante esto, el prota en efecto comenzó a usar su magia avanzada y Grim estaba sumamente nervioso gritando, pues Lloyd no solo estaba usando 2 hechizos a la vez, sino que eran opuestos y este no podía creerlo. Mientras tanto, el prota en medio de todo esto no estaba muy seguro, pero sintió que no debía arriesgarse a golpear algo, por lo que luego de unirlos, pudimos ver cómo hasta las personas del pueblo vieron que algo se dirigía hacia el cielo. Por otro lado, el hombre que se había burlado de Lloyd le preguntó a Albert por qué se interesaba tanto en el séptimo príncipe, diciendo que aunque tenga talento para la magia, no es más que un niño. Ante esto, Albert le dijo que no saben ver el talento, explicándoles que la bola de fuego de Lloyd rozó los objetivos de la misma forma, diciendo que posiblemente lo haya hecho a propósito. Es por esto que le dijo que Lloyd es un genio y puede que algún día sea un gran sabio, además de ser un gran aliado para él. En ese momento uno de los hombres le dijo que suponía que como futuro rey, Albert conseguirá que el gran sabio lo ayude. Sin embargo, el rubio le dijo que no dijera eso, pues él solo quiere llevarse bien con su hermanito.
Mientras tanto, el hombre burlón se asomó por la ventana y se extrañó al ver que el cielo estaba anocheciendo. Pero no, ya que todo esto ocurrió gracias a que el futuro sabio abrió un agujero en el cielo y la noche estaba brillando a través de dicho agujero. Cuando Lloyd se dio cuenta de lo que hizo, muy asustado comenzó a gritar diciéndole que se fuera, y por suerte todo volvió a la normalidad. Por otro lado, nos muestran un extra donde Grimm ayudaba al prota a vestirse y arreglarse sin entender por qué tenía que hacer de criada. Él andaba de chalán, pero bueno, este pensaba que entre más sano y limpio, mejor sería para él. Además, tenía que aguantar hasta el día en que posea su cuerpo, así que por ahora le sonaba la nariz. Fin. Volviendo al desastre, resulta que lo del agujero en el cielo salió hasta en el periódico, como un supuesto tiempo loco o posible mal presagio, y el prota solo dijo que por un momento llegó a sentir miedo. En ese momento, el prota también vio que en el periódico decía que uno de los aventureros de rango A superaron una mazmorra difícil y se quedaron los tesoros. Así que, como Lloyd se imaginó que esta podría ser una oportunidad de tener objetos poderosos, le dijo a Grimm que irían a una mazmorra. Nada más que ante esto Grimm no estaba de acuerdo para nada. Le dijo que no, ya que si Lloyd desaparece, va a haber un gran alboroto. Sin embargo, el prota ya estaba preparado y le dijo que se encargaría con un poco de magia e ingenio. Dicho esto, el prota sacó una bellota y con un hechizo de clase tierra hizo una réplica de madera de él. Grimm no podía creerlo, pues era sumamente idéntico al prota, y además Lloyd le dijo que no solo físicamente, explicándole que la resina imita los huesos y piel y las raíces hacen de sistema circulatorio. Por eso puede hacer movimientos sencillos ella sola. Ante esto, Grimm le dijo que con un doble así podría escaparse fácilmente, pero no es exactamente así, pues el prota le dijo que si fuera tan fácil ya lo habría hecho antes. El problema aquí es su obsesiva tutora, o sea, Silpha. Lloyd explica que el otro día, esta al verlo le dijo que estaba más alto, unos 0.7 milímetros para ser exactos. Si la tipa se dio cuenta de eso, él no cree que pueda engañarlo con una copia que solo sabe bailar. Luego de esto vemos como el prota logró escaparse exitosamente, ya que resulta que dejó al pobre Grimm encargado de su doble, y la verdad las personas del reino se lo estaban creyendo. Solo que luego de meter su mente en esa réplica y separarse de su cuerpo para meterse en la mano del prota, sí estaba medio loco. Por otro lado, Lloyd le dijo que tuviera cuidado con Silpha y fingiera ser él, y pues Grimm aceptó, además de pensar en que como ahora el prota no estaba por allí, podría hacer lo que quisiera sin que lo moleste. Sin embargo, Lloyd le dijo que le alegraba que fuera su sirviente, diciendo que confiaba bastante en él. Ante tales palabras, el mini demonio solo se puso a llorar y le dijo que se diera prisa y volviera cuanto antes. Luego de esto, el prota logró salir del castillo, pero ni siquiera sabía dónde había una mazmorra, porque pues salió de la nada sin pensar. Sin embargo, en ese momento vio a una chica que parecía estar siendo perseguida por unos monstruos, pero se dio vuelta y terminó acabando con ellos épicamente. Lloyd al ver esto se imaginó que ella debía ser una luchadora y decía que tenía una respiración increíble, explicando que en el extranjero canaliza la energía llamada ki a través de la respiración, y leyó un libro que decía que de ahí salían técnicas increíbles. En ese momento, la chica preguntó quién se estaba escondiendo allí, y el prota al ser descubierto le dijo a Grimm que aprovecharía de preguntarle a la chica sobre las mazmorras y del ki. Sin embargo, Grimm le dijo que si se mostraba sabría que Lloyd es el séptimo príncipe de Salom, así que el prota le dijo que tenía razón. Por otro lado, la chica al no recibir respuesta, entendió que entonces la persona escondida era su enemigo, así que fue tras él. El prota no sabía qué hacer. Sin embargo, cuando llegó la chica, Lloyd se veía totalmente diferente y se presentó como Robert, un aventurero novato, ya que utilizó un hechizo de clase ilusoria llamado imitar, el cual te transforma en alguien que hayas visto. Pero Lloyd explicó que por eso utilizó el doble hechizo de Grimm, pues en la mano izquierda tiene su apariencia y en la derecha a Albert, así que combinó ambas cosas para crear una forma totalmente original. Por eso ahora sí parece hombre. Dicho esto, la chica se presenta como Tao, una aventurera de rango B, y como pudimos ver, licuadora de artes marciales. En ese momento, mientras el prota se preguntaba si la chica podría sospechar algo, la pelirrosa solo pensaba en lo guapo que se veía el Robert, pues tras 18 años trabajando duro, esta dijo que dejó el dojo con la esperanza de conocer a alguien, pero todos los hombres querían a una princesa femenina e ideal, y por eso la ignoraban. Sin embargo, esta dijo que por fin había llegado su momento, y el guapo Robert iba a ser su novio. Luego de este discurso interno, el prota le dijo que le gustaría ir con ella a una mazmorra, y esta sin dudarlo aceptó, diciendo que se encargaría de todo. Finalmente llegaron a la entrada de la mazmorra, y luego de que Tao luchara con unos monstruos, le pregunta al prota toda orgullosa si había visto lo que hizo, y si se había enamorado de su gran fuerza. Sin embargo, el prota solo estaba concentrado agarrando unas rocas que brillaban. Ambos siguieron el camino, y el prota le preguntó a Tao si viajaba sola, por lo que esta le dijo que sí, contándole que no encontraba ningún hombre decente, o mejor dicho, no encontraba ningún compañero de aventuras. Estos
estaban comiendo un poco, y Lloyd aprovechó para preguntarle si antes, cuando atacó, había utilizado el ki. Esta se asombró un poco y le preguntó si acaso lo conocía, diciéndole que no hay muchos en este continente que lo conozcan. Ante esto, el prota le dijo que el ki funciona un poco como el maná con la magia, y al parecer, la respiración es importante. Así que Tao le respondió que el que se haya dado cuenta de eso, habla muy bien de él. Además de esto, la pelirrosa le dijo que el entrenamiento de ki se centra en la respiración, pues su ki circula por ella y te hace ganar un poder explosivo fuera de lo normal. Kimetsu no Yaiba. Mientras Tao le decía al prota que tenía que entrenar mucho para apenas sentir el ki de su cuerpo, ya el prota estaba respira y respira intentando hacerlo. Incluso luego de intentarlo se ahogó un poco. Ante esto, Tao le preguntó si estaba intentando respirar con el ki, y pues sí, Lloyd le dijo que intentó imitarla, pero que es muy complicado, cosa que a ella le sorprendió bastante. Aún así, la chica le dijo que no lo hiciera, ya que si no está acostumbrado, sentirá un gran dolor en los pulmones. Pero nuestro prota es masoquista y pensaba que en efecto había sentido algo, explicando que esa era una energía que no era maná, y además ya estaba pensando en qué podría utilizar ese poder, porque sería muy útil para la magia. Ante esto, Tao le dijo que si tanto le interesaba, podría darle clases de ki, y luego de que el prota le agradeciera y ella estuviera toda enamorada y babeando, esta le dijo que siguiera respirando así hasta que salieran de allí. Por otro lado, vemos como el Lloyd falso estaba bien a gusto disfrutando de su merienda, y no entendía cómo el prota podía tener una vida tan fabulosa y no importarle lo más mínimo. Sin embargo, en ese momento llegó Silpha y su felicidad se acabó. Volviendo con los chicos, luego de que Tao acabara con el jefe de la mazmorra con un golpe ki, fueron a abrir el cofre del tesoro, y el prota estaba fascinado con este, aún sin estar abierto. Pero en fin, finalmente abrieron el cofre y una hacha gigante estuvo a punto de cortarlos en dos. Sin embargo, por suerte el prota pudo salvar a Tao. Ambos estaban sorprendidos por esto, y en ese momento una calavera gigante salió del cofre, la cual Tao dijo que era un lich. Pero nuestro niño masoquista quería saber qué tan fuerte era realmente este tipo de monstruo, ya que jamás vio uno en persona, a lo que Tao le aseguró que no era la gran cosa, por lo que si él quería podía esperarla fuera de la mazmorra. Y debido a que Lloyd siguió insistiendo en quedarse para ver la pelea, terminó dejando a Tao sin más opción que enviarlo lejos de un poderoso golpe, ya que esa sería la única forma de poner a su nuevo casi novio a salvo. Y cuando Lich de un simple golpe comenzó a controlar la realidad, vemos que la cosa se puso seria. Pero gracias a las patadas de Tao, esta batalla sería épica, aunque la joven seguía pensando en lo tonto que era encontrarse en una mazmorra de un bajo nivel a un bicho tan poderoso. Y recordando que ella era de rango B, se lamentaba de serlo, ya que ni siquiera un rango A podría ganarle. Pero como ahora tenía a Robert como su casi algo que proteger, mínimo ganaría el máximo tiempo posible para que este se salvara. Y hablando del rey de Roma, este se encontraba pensando en el por qué lo habrían mandado a volar lejos, ya que él solo quería ver qué tan fuerte era ese nuevo monstruo. Por lo que con su hechizo de escudo pudo detener el gran golpe, llevándose a un par de inocentes monstruos en el camino. Pero sin saber qué hacer, quiso la opinión de Grimm, el cual de alguna forma parecía no estar en el mejor momento de su vida, ya que a pesar de ser un fuerte monstruo, este solo pedía que volviera rápido para salvarlo. Y ya de nuevo con la valiente guerrera, vemos como poco a poco sabía que este era su último día en la tierra, y eso la llegaba a asustar muchísimo, debido a que ni siquiera le pudo dar un beso de despedida a Robert. Por lo que apenas Tao comenzó a usar el ki, vemos que el Lich podía comunicarse y comenzó a reconocer que se enfrentaba a una persona que usaba algo extraño en su contra, pero esta solo usaba técnicas de artes marciales, lo que en el fondo ofendió un poco a Tao, ya que en pocas palabras le decían que le valía madres comerla, debido a que sus habilidades le daban completamente igual. Pero el chico que ella expulsó de la mazmorra era un caso aparte, ya que fue él quien reaccionó a la velocidad más ridícula del mundo a un ataque que prácticamente no debería de ser posible esquivar, y la chica simplemente no pudo evitar compararlos, ya que ambos parecían buscar el conocimiento, pero su tierno nuevo amigo se quedaría embobado con cualquier piedrita que encontrara, y aunque lo conoció poco tiempo, ella fue muy feliz, debido a que a pesar de que la gente siempre menosprecia el ki, Robert fue el único en decir que era algo asombroso, por lo que en un último esfuerzo Tao se lanzó con todo hacia el Lich, quien a pesar de ponerse una barrera para defenderse, la joven que estuvo entrenando toda su vida no dejaría que la insulten, ya que ella nunca dejó de entrenar incluso los días de lluvia o nieve, lo que se vio reflejado cuando finalmente pudo romper el fuerte escudo del demonio para luego mandarlo volar lejos con todo su ki, a pesar de que este, al haber sido lanzado con todas sus fuerzas, dejó completamente exhausta a Tao. Y para empeorar toda la situación, el Lich había esquivado el último golpe,
además de burlarse de la debilidad de la joven, quien ahora con un simple movimiento de dedo sería eliminada para siempre. Pero como si de un héroe se tratase, Robert apareció en el último segundo para preguntarle a su nueva amiga si acaso estaba cansada, ya que él no tenía problema en reemplazarla un ratito. Pero antes de que ella le pidiera que huyera, pudo ver los ojos confiados de su amigo, quien tenía a Leech como objetivo, y en un parpadeo pudo ponerse en su espalda para poder llenar sus pulmones con aire, además de combinar magia con ki, lo que Leech en un segundo pudo reconocer, ya que estaban por aplicarle una habilidad llamada Sprint Total, pero por alguna razón estaban por hacerlo sin un conjuro previo, pero como este necesitaba algo de tiempo para ser conjurado, el demonio no tardó en atacar a su oponente, quien tenía un escudo raramente resistente, a lo que Lloyd recordaba las palabras de ánimo de Tao, donde esta le pedía que se concentre más, por lo que el joven lo hizo ya que necesitaba llenar aún más de aire sus pulmones, y no solo eso, sino que deshacerse de su barrera, la cual solo le impedía poder llegar al Sprint Total, pero Leech no dejaría pasar la oportunidad, intentando acabar con su oponente, el cual estaba sumamente concentrado en su ki con maná, ya que finalmente había logrado crear su ataque que, a pesar de ser un ki básico, pudo cortar los fuertes ataques del demonio, quien hizo todo lo posible para estar al nivel del joven, quien solo parecía divertirse en contra de Leech, ya que este estaba en serios problemas al intentar no acabar cortado por un simple ki, y cuando uno de los ataques del prota lastimaron a Leech, este se vio obligado a protegerse usando su mejor barrera, pero para cuando este lo usó, Lloyd había perfeccionado demasiado su ataque, al punto en que ningún escudo pudo detenerlo, y haciendo que el demonio termine en la ruina por su increíble habilidad, mientras que desde el suelo una chica parecía estar aún más enamorada de su salvador, pero cuando la hora de ver el jugoso tesoro llegó, los jóvenes terminaron desilusionándose debido a un mísero cuchillo, o bueno, Lloyd no, ya que este aún así le parecía algo increíble, decidiendo quedarse con él, pero el cofre trampa se activó ya que robaron el tesoro, así que mientras la mazmorra comenzaba a derrumbarse ante los ojos de Tao, el prota solo pensaba que quizás si se llevaba el cofre del suelo todo volvería a la normalidad, aunque al hacerlo realmente esto no detuvo el derrumbe, pero por lo menos Lloyd pudo confirmar que cuando el tesoro es reclamado, la mazmorra junta energías y crea una nueva. Luego de un tiempo, cuando su amiga se preguntó si él en realidad siempre fue un mago, porque había usado técnicas de ki, pensando que quizás él las utilizó, ya que el demonio se había burlado de ella, y el más romántico de todos los hombres afirmó que solo lo hizo ya que podría ser algo divertido de hacer, pero en ese instante Lloyd recordó que debía volver a su hogar, dejando a su amiga con la promesa de que la próxima vez que se vean, se hará una mujer tan interesante que él no podrá rechazar. Pero mientras el chico se iba, Tao olvidó pedirle su número de contacto. De todas formas, Lloyd no podía esperar, porque Grimm rogaba por su ayuda, por lo que al volver se encontró con su gemelo en muy malas condiciones, ya que Silpha lo había obligado a entrenar muy duro debido a que el pequeño Lloyd, por alguna razón, estaba mucho más débil de lo normal. Y mientras el pobre Grimm lloraba por todo lo que tuvo que pasar en contra de esa monstruosa mujer, Lloyd se disculpaba por haberse tardado tanto, pero este supo que pasaron demasiadas cosas interesantes en tal mazmorra. Por esa razón vemos un pequeño corto del joven, el cual, cosa interesante que veía, se la metía a su bolso. Pero la joven Tao se preguntaba cómo era posible que metiera tantas cosas en un objeto tan pequeño, por lo que se nos enseña que el bolso del prota no es uno cualquiera, ya que este posee magia de clase espacial, y es prácticamente como tener toda una habitación de espacio en un simple bolso. Aunque como la mazmorra se desmoronó, lo máximo que el pequeño trajo son montones de rocas sin valor. Aunque bueno, el cuchillo que sacó no era del todo basura, a pesar de que Grimm aseguraba que lo era, ya que pasó por el infierno por un artículo tan viejo. Aunque Lloyd pensaba que era algo realmente interesante, y con un pequeño baño de agua caliente, más una herramienta especial, el niño prodigio pudo retirar algo de esencia mágica que este tenía imbuida en todo el acero exterior. Esta información, Lloyd la pensó debido a que muchos magos herreros en el pasado solían utilizar un catalizador de encantamientos para hacer que las espadas fueran mucho más duras y obtuvieran algún poder especial en el combate. En el caso del cuchillo de bolsillo, alguien le había puesto un hechizo potenciador, lo que el pequeño demonio entendió con que su amo tenía la gran habilidad de estudiar encantamientos ocultos, y luego de juntarlos todos en una esfera para pociones, más su buen sacudón, el joven prodigio pudo ver que para un simple cuchillo habían puesto demasiadas esencias, lo que se traduciría como un problema, ya que al estar mezclados sería difícil conseguir la esencia de maná más los hechizos por separado, además de que si algo sale mal, tanto la esencia como el arma se perderían de inmediato, por lo que lo mejor sería analizar todo por separado, para no perder ningún conocimiento, pero para eso lo mejor que pudo hacer Lloyd fue usar magia de purificación, el cual acabaría con toda el agua contaminada, y con el correcto nivel de purificación sería muy sencillo separar todos los elementos, por lo que al final del hechizo todo salió más que bien, obteniendo minerales como el aceite
aceite, plata y hematita. Este último Grimm lo reconoció, ya que se hacía con el polvo del núcleo de los monstruos, siendo una sustancia muy útil, pero muy difícil de obtener. Y gracias a que el prota no había olvidado el cofre de la mazmorra, esto significaba aún más minerales para hacer todo tipo de experimentos nuevos sin límite. A lo que más tarde Lloyd fue directo con su padre, quien le dio una gran bolsa con monedas de plata, y mientras Lloyd volvía feliz a su cuarto con el dinero de su padre, no podía creer lo humilde que era su hijo, ya que podía haber pedido oro a cambio. Pero una vez encerrados en la cueva de los experimentos, Lloyd comenzó a lanzar todas las monedas a un recipiente, donde Grimm, que al parecer le sabía la del soldador, se puso a derretir todas las monedas, pero la vida en el castillo debía de ser cuidada, por lo que el entrenamiento con Silpha debía ser cumplido, donde el pequeño esta vez se propuso poder ganarle a su maestra, pero antes de poder acabar con ella, esta le demostró que nunca había que confiarse, para luego derrotarlo con un simple golpe. Aún así, cuando entraron al castillo, Silpha le terminó regalando el aceite, a pesar de que el pequeñín nunca logró golpearla, debido a que para su sirvienta, él ya se había esforzado lo suficiente, y el día que bajó su nivel entendió que recompensarlo no estaría nada mal para mejorar sus ánimos. Pero Grimm a la distancia aún seguía muy enojado con la humana que lo venció sin haber usado nada de magia. Pero volviendo al cuartito de los experimentos, ahora tenemos el aceite, así que podrán crear una receta, pero para eso había que hablar con Albert antes, ya que él podría darle las armas que necesitaba para probar encantamientos hechos por él mismo. Y Albert no tardó en ordenar las armas de sus soldados, quienes a pesar de que no tenían opción de regalar sus espadas nuevas que tanto les costaron a un pequeño mocoso, sabían que no podían desobedecer a Albert. Y una vez con todos los instrumentos obtenidos, Lloyd le comenzó a dar los encantamientos personalizados, llegando a emocionarse demasiado, poniendo incluso 3 capas de potenciación, pero el hierro simple no podía acumular tanta energía, por lo que había que seguir intentándolo, cosa que se lograba gracias a las porras de Grimm y Lloyd 2, pero los hechizos seguían destruyendo las armas, por lo que las horas pasaron, pero el resultado final no fue tan malo, ya que a Albert se le informó que de 120 armas, solo 50 pudieron ser potenciadas, o bueno, en realidad el número de éxitos fue de 80, pero como estas últimas tenían algunos hechizos de más, lo mejor sería guardarlas para usos personales. Y cuando Albert vio de cerca el hechizo de estas, no podía creer que un pequeño hubiera logrado algo que incluso el más experto mago herrero le tomaría años. E incluso el resto de soldados se sorprendían, pero cuando uno de ellos aseguró que solo eran tonterías, Silpha no pudo evitar enojarse, ya que menospreciaban el trabajo de su pequeño Lloyd. Aún así, la espada de Albert fue la que más hechizos obtuvo. Por esa razón, Lloyd le pidió que lo utilizara en combate, ya que podía notar la diferencia, y Albert no quiso esperar, asegurando que su padre le dio la orden de cazar monstruos, por lo que podrían probar las espadas ahora mismo y ver qué tan efectivas eran realmente. Por lo que ahora era tiempo de probar las espadas de Lloyd, pero antes habría que hacer un largo viaje en el cual, luego de un par de horas pasadas, vimos cómo se alejaron bastante del reino, al punto que Lloyd había despertado de su siesta y Albert le pedía que admire el paisaje. Pero Lloyd decidió sentarse junto con Silpha para tener una mejor vista, además de tener algo más de información, como si acaso en este bosque derrotarán al monstruo. Pero Silpha sabía que tales monstruos se cazaban pasando el lago, por lo que le pidió a su amo que tenga paciencia. A su vez, el príncipe Albert elogió que Lloyd tenga una cuidadora que realmente cumpla con su papel de cuidarlo todo el tiempo, a lo que Silpha no tardó en agradecerle al príncipe, ya que normalmente ella no podría acompañarlos, pero como él mismo dio la orden de dejarla ir, podría tener bien vigilado a su pequeño amo. Toda esta charla comenzó a hacer que el príncipe se pregunte el por qué tanto cariño a su trabajo, insinuando que quizá su cuidadora tenga más sentimientos por el pequeño que solo protegerlo, cosa que molestó a Silpha, la cual sacó su espada e hizo que el príncipe se disculpe por su descortesía, pero en realidad ella no notó el ataque que se avecinaba, donde un grupo de kobolds parecía querer atacar al príncipe, y mientras los guardias le pedían a su majestad que no se arriesgue, el pequeño Lloyd fingía tener miedo y sorpresa por los monstruos, pero su amigo Grimm le pedía que actuara mejor, ya que lo más seguro es que él supiera que sería atacado desde hace kilómetros atrás, cosa que resulta ser cierta, ya que Lloyd había aprendido una técnica en su tiempo con Tao, la cual era detección espectral, la cual consistía en que con su respiración de ki podía sentir todo a su alrededor en absolutamente todo el tiempo que mantenga su concentración activa. Pero Grimm comenzó a asustarse de Lloyd al recordar que él siempre tenía la barrera activa para defenderse, y ahora con detección espectral, la cual era una habilidad que necesitaba de no distraerse nunca, sospechaba que el pequeño en nada de tiempo se convertiría en un peligroso monstruo. A su vez vemos como uno de los caballeros logra cortar en dos a uno de los kobolds, prácticamente como si de nada se tratase, lo que impresionó
impresionó a todos los soldados, ya que sus nuevas espadas que el mismo Lloyd hizo funcionaban de maravilla en el combate cuerpo a cuerpo, lo que hizo que su hermano mayor se llene de orgullo al saber que tenía un hermano tan talentoso, e incluso Silpha le agradeció a Lloyd por todo, pero este sabía muy bien que él no le había hecho nada a la espada de su maestra, por ella fue la magia en combate, pero uno de los kobolds restantes había atacado por sorpresa a Lloyd, y vemos que este terminó siendo salvado por la patada de Tao, quien finalmente había encontrado a un chico que usaba ki como ella, por lo que a Lloyd casi se le escapa un hola como si se tratara de Robert, y sabía que no debía decir nada ya que podría ser descubierto, y aunque Tao se acercó mucho al punto de no darse cuenta que Lloyd era Robert, tenía sus dudas, y Silpha tenía celos con Tao, la cual aunque sí ayudó un poco a su príncipe, ya no era de utilidad, pero Tao le parecía esto una gran falta de respeto, por lo que ambos comenzaron a mirarse tan feo que habían chispas en el aire por la tensión, a lo que el príncipe Albert, para demostrar su agradecimiento, terminó por invitar a Tao para que viajara con ellos al lago, y esa misma noche cuando todas llegaron, Tao se terminó enterando de que tenía enfrente al príncipe del reino, por lo que se disculpó mientras se derretía por el lindo chico que tenía enfrente. De igual forma, Tao seguía buscando al chico que se parecía a Robert, ya que tenían ambos muchas similitudes, y desde la distancia vemos como Lloyd se lamentaba de usar su detección espectral, ya que jamás pensó que Tao podría encontrar a otros seres que usen el ki como ella, por lo que finalmente Lloyd terminó decidiendo irse a dormir un rato, pero para su sorpresa, el peso de su maestra le cayó encima, la cual se estaba cambiando en la tienda del príncipe, ya que, aunque era su tienda, ella decidió por su cuenta dormir con él, debido a que era la mejor manera de cuidarlo correctamente. Y antes de que el pequeño pueda irse, las piernas de Silpha atraparon al pequeño que no debía irse a lugares peligrosos, pero como Tao terminó entrando por curiosidad y arruinó el momento de la sirvienta, esta casi le corta la cara, ya que ella no tenía permiso de estar cerca, y mientras ambas chicas peleaban, el joven aprovechó para escapar, ya que para él era increíble no poder tener ni un momento de tranquilidad, y en el camino se encontró con su burlesco hermano, ya que según él, Silpha cambió mucho desde que empezó a cuidarlo. Aún así el príncipe le dio consejo de tener cuidado con las relaciones, lo que con una enojada Silpha que no tardó en nada en derrotar a todo un ejército, le hizo entender a Lloyd que no tenía que jugar con mujeres. Además de esto, Tao comenzó a contar que la contrataron para reparar un antiguo santuario, por lo que Silpha le pidió que se marchara si tenía trabajo, pero Tao no obedecería ninguna de sus órdenes, debido a que ella le caía mal, y a su vez, el príncipe Albert sentía que era peligroso salir a estas horas, por lo que le pidió que se quedara, ya que su habilidad de detectar monstruos sería muy útil para ellos en la noche. Aunque cuando el mismo monstruo que debían encontrar fue el que los encontró, vemos que la noche no sería del todo aburrida, y en un pequeño corto donde Lloyd practicaba mejorando espadas y destrozándolas, una de ellas fue la espada de su hermano, el cual Grimm notó que se trataba de una espada encantada, y Lloyd quiso mejorarla, ya que sería un nuevo reto, el cual claramente no fue muy exitoso en un inicio, pero al final sí, por lo que ahora veríamos qué tan fuerte sería la espada, debido a que en el presente un monstruo llamado Oso Lobo los había decidido visitar, y todos los soldados comenzaron a tomar sus puestos, mientras que la maestra de Lloyd le pedía que no se alejara de ella por seguridad, y apenas el monstruo comenzó a atacar, Lloyd se preguntó si acaso era normal que un monstruo tan grande pudiera ser tan rápido, y comenzó a preguntarle a Grimm si acaso usaba magia, pero Grimm parecía estar más preocupado por el templo que Tao tenía que cuidar, debido a que si todo era lo que él pensaba, estarán en graves problemas. A su vez vemos que uno de los soldados es rescatado por Tao, quien a pesar de usar su ki, no pudo vencer al monstruo, y como ya era momento de dormir, el príncipe Albert decidió sacar su nueva espada dorada para derrotar al monstruo que hacía sufrir a las aldeas cercanas por su presencia, y con unas poderosas llamas ígneas terminó por chamuscar al poderoso animal, lo que hizo que todos los soldados se alegraran de tener un líder tan poderoso como él, pero el príncipe era demasiado humilde para aceptar los cumplidos, asegurando que normalmente no es tan poderosa su espada, y todo fue gracias a los encantamientos que Lloyd le había añadido a su espada mágica, lo que llenó de felicidad a los soldados junto con el príncipe, y Lloyd también se alegró al saber que todo su trabajo trajo buenos frutos este día, pero Grimm finalmente quiso contar el por qué se sentía tan abrumado, ya que él mismo recordó que antiguamente en lo alto de la colina que Tao tenía que cuidar se encontraba un poderoso monstruo sellado, y sin razón alguna vemos al Oso Lobo que acaba de ser derrotado pararse como si nada, e incluso más monstruos aparecieron sin razón alguna, e incluso el derrotado animal comenzó a hablar para maldecir a los humanos que se atrevieron a derrotar a uno de sus preciados animales, por lo que al abrir la boca vemos el demonio que Grimm mencionó, quien tenía modales suficientes para presentarse como Pazuzu, quien le dio algo de asco a Tao, ya que había un viejo raro en la boca de un bicho muerto, pero Pazuzu no había venido a jugar, y no tardó en ordenarle a su horda de monstruos a atacarlos, y aunque Albert pudo contar en dos a uno de los
los monstruos, vemos que de inmediato el monstruo pudo curarse como por arte de magia. Y esto hizo que el príncipe casi sea presa fácil, de no ser por Tao, quien lo salvó de una poderosa patada. Aún así tenían que descubrir cómo lidiar con monstruos que se generaban en un segundo, ya que aunque los soldados atacaban en conjunto, la carne de los monstruos volvía a unirse antes de hacerles daño, siendo más que claro que el demonio Pazuzu era el responsable y principal objetivo a vencer para sobrevivir. A su vez, el príncipe Lloyd aprovechó para preguntarle a Grimm si acaso ese demonio que él mencionó era el mismo del templo, ya que él le contó que se encontraba sellado, y Grimm reveló que no estaba seguro, ya que el demonio que estaban viendo parece no estar cerca, debido a que más bien estaba transmutando su maná para controlar a los monstruos. En otras palabras, creaba hilos de maná que hacían que los osos lobos actuaran como su marioneta, y con estos mismos curaba las heridas sufridas con su propio maná. Toda esta charla hizo que Lloyd se le iluminaran los ojos, ya que quería que le enseñaran a transmutar magia como el demonio, y mientras Tao daba su 100%, Sylph aprovechaba para burlarse, ya que al final no era la gran cosa. Todo esto hizo que Grimm se preguntara si realmente ahora que todos estaban luchando por su vida, era el mejor momento para enseñar algo de magia. Además de esto, Pazuzu comenzó a burlarse de todos los humanos cerca, ya que solo sus armas hacían que duren algo más en combate, y cuando el demonio comenzó a mencionar a Lloyd, quien desde su distancia parecía que estaba asustado de él, vemos como el instinto asesino de Sylph se activa, y le pidió a su amo que le diera permiso de luchar, lo que serviría al joven ya que estaba aprendiendo nuevas habilidades, por lo que para la mala suerte del demonio, ahora tendría que enfrentarse a una enojada Sylph. Pero el demonio, para comenzar a asustarla, le recordó que todas sus bestias se curarían en un segundo, y prácticamente con una simple espada, ella no podría hacerle nada. Pero la sirvienta del prota solo comenzó a burlarse de lo apestosa que era la boca del demonio, a lo que le pidió que se callara un rato. Todo esto hizo que el demonio enloqueciera y decidiera aplastarla con todas sus fuerzas, pero al ver bien, este no tenía patas, ya que Sylph las había cortado en un segundo. Y debido a que el demonio estaba obligado a curarse para pelear, vemos que el resto de bestias comenzaban a hacerse más lentas, por lo que Sylph, aunque no le hiciera daño, lo podía desgastar con sus ataques, a lo que el demonio decidió ponerse serio en su lucha. Mientras tanto, Grimm estaba en modo profesor explicando que transmutar el maná es un proceso delicadísimo y muy difícil, siendo la única razón que Pazuzu podía controlar a los demonios, ya que era muy antiguo. Por esa razón, Grimm le pidió que hiciera algo sencillo como simples formas, pero para cuando se dio cuenta, Lloyd ya había hecho una flor perfecta, con colores diferentes e incluso un rico olor, todo mientras Sylph aún seguía luchando en contra del demonio, y al tener un guardia cerca, le pidió una de las espadas, y sabiendo que esta fue hecha por su queridísimo Lloyd, no pudo evitar sentirse algo sentimental al saber lo mucho que había crecido, por lo que cuando Pazuzu decidió insultar al pequeño niño que pronto sería su almuerzo, algo cambió en la sirvienta, quien a pesar de ser comida, no dejaría que un sucio monstruo se acercara a su preciado príncipe, y con la técnica especial de la casa Langlis, Sylph terminó de cortar en 1000 pedazos al demonio junto con la bestia controlada, lo que le dio camino libre para poder acabar con esta con la técnica de doble hoja, llamada tigre de doble colmillo, la cual impresionó a todos en la zona, ya que era la primera vez que Sylph luchaba en serio, lo que era tan impresionante que incluso Lloyd la visualizó en su transmutación mágica, todo mientras ella se acercaba al demonio que se atrevió a amenazar a su amo para darle el golpe final. A pesar de todo, Sylph sabía que la victoria era totalmente suya, pero cuando el demonio comenzó a lanzar un extraño humo por la boca, Sylph vio a su alrededor donde tanto Tao como Albert seguían luchando en contra de los monstruos, pero un extraño humo azul los hizo perder el conocimiento sin razón. Esto también incluyó a la misma Sylph, quien perdió todas sus fuerzas, ya que al parecer el demonio aún no había mostrado su verdadera fuerza. Es feo y se ve tonto, pero fuerte. Y como este acababa de ser ridiculizado por una simple humana, no tardó en querer vengarse con un poderoso derechazo que la envió directo al río, por lo que Albert quiso ayudar, pero simplemente ya era demasiado tarde, debido a que el veneno había entrado a su sistema, dejando a Sylph a su destino, quien a pesar de estar débil seguía molestando al demonio con su mal olor, lo que hizo que Tao tenga que venir a salvarla, ya que pese a que Sylph le aseguraba a ella que estaba en perfecto estado, nadie se creía esa mentira, por lo que cuando Sylph terminó desmayándose por el miasma del demonio, quien le aseguró que era impresionante lo mucho que tardó en desmayarse, ya que ella fue quien más cerca estuvo de su veneno, pero aún así la historia era la misma, donde él logró desmayar a todos, o bueno, casi a todos, ya que Tao por alguna razón seguía en pie, y aunque ésta se intentó defender con una patada, el demonio lo aprovechó para asestarle un fuerte golpe en la espalda, y ya debilitada entendió que su enemiga no respiraba como el resto, lo que le permitió tolerar el miasma tanto tiempo, pero ahora que estaba en problemas, no lo seguiría haciendo. Pero cuando el demonio le empezó a ofrecer trabajos bien cochinos, Tao despertó y comenzó con
la verdadera pelea, usando su técnica especial llamada Impulso del Trueno para deshacerse de este, pero aún así tenía que recuperar su respiración especial, cosa que fue complicada cuando uno de los monstruos apareció para atraparla, por lo que el demonio comenzó a bromear sobre lo débil que era, y terminó usando su miasma a máximo poder para controlar a Tao, quien a pesar de recibir el veneno en todo su esplendor, terminó burlándose del demonio, por lo que al final terminó siendo devorada, pero aún así Pazuzu aún tenía asuntos pendientes con Sylpha, y mientras este se preguntaba qué hacer con ella, si torturarla o acaso hacerla parte de sus secuaces especiales, Lloyd apareció para preguntarle si acaso con su veneno es que podía controlar a los Psychosos, y Pazuzu, ni corto ni perezoso, terminó confesando que mató a sus padres, por lo que con su veneno fue fácil hacerles creer que él era su verdadero padre. Pero al darse cuenta de que terminó respondiendo al pequeño niño, quien por alguna razón no se había desmayado, le preguntó cómo podía estar despierto luego de aspirar tanto veneno. Y Lloyd simplemente no tenía ni idea, pero las sorpresas no se acababan, ya que Pazuzu reconoció al demonio que estaba con el joven, por lo que le preguntó qué hacía cuidando a un mocoso, además de molestar a Grimm por cuidar de un socio humano, también por la tonta apariencia que este tenía, cosa que solo podía hacer enojar al pequeño demonio, el cual casi le dice sus verdades, pero al final solo decidió callarse, ya que pronto Pazuzu conocería el verdadero dolor, a lo que este no quería escuchar más la basura y ordenó a sus perros acabar con estos, pero Lloyd solo pudo ponerse feliz, ya que finalmente podría probar su transmutación, y con el maná suficiente entre sus dedos, comenzó a visualizar algo amable y cálido para lanzar, lo que terminó siendo un campo de hermosas flores, la cual les recordó a los animales el amor paterno de sus padres, haciendo que se detengan y que incluso la influencia de Pazuzu termine siendo eliminada. La transmutación fue tan efectiva que incluso Grimm se puso mucho más calmado, pero el joven quería confirmar si realmente volvieron a la normalidad, por lo que le pidió a uno de ellos que le devolviera a Tao, la cual salió en muy buen estado, por lo que era el turno de Lloyd de cuidar de ella. A su vez, el demonio seguía sin creer que un pequeño haya convertido su magia en un campo de flores en un instante, cosa que era impresionante incluso para los demonios, por lo que Pazuzu volvió a usar su miasma para recuperar a los animales, pero Grimm le advirtió que eso no funcionaría dos veces en ellos, y ahora todos estaban más que conscientes sobre el demonio que mató a sus padres, por lo que en medio del ataque Sylpha fue liberada con un ataque en grupo, para luego tener el camino libre para destrozar al demonio, quien no dejaba de ser poderoso, y pudo detenerlos a todos en un instante, para luego pisotearlos por atreverse a morder la mano de quienes daba de comer, y luego de encargarse de todos los perros, Pazuzu comenzó a liberar todo su poder, ya que al final del día los demonios eran inmunes a los hechizos mágicos, por lo que la victoria era casi suya, lo que le recordó a Lloyd que eso mismo le había comentado Grimm, por lo que sería imposible acabar con un demonio usando magia, aunque este le afirmó que por lo menos en la actualidad nadie lo había logrado. Y cuando Pazuzu llegó a sacar más poder, vemos que la magia del joven Lloyd comenzaba a marchitarse, pero este, mientras sacaba más maná, se preguntaba el por qué realmente será que no morían, o quizás simplemente era que sí se podía, pero era extremadamente difícil acabar con un demonio usando magia, por lo que se propuso intentar hacerlo para no tener más dudas. Con esto en mente, Lloyd se puso serio y Pazuzu comenzó a temblar del miedo, y Grimm comenzó a recordar que el joven estudió muchísimo para ocultar su maná, siendo esa la principal razón del por qué el miasma de Pazuzu no pudo con Lloyd, ya que su miasma jamás se compararía con la ridícula cantidad de maná del pequeño, quien se alegró de que exista un demonio tan fuerte para poder probar una buena cantidad de hechizos nuevos. Incluso Pazuzu comenzó a creer que estaba en un sueño al ver la gigante figura de maná que tenía enfrente, y cuando una barrera fue creada cerca de él, simplemente Pazuzu no entendió cómo es que un hechizo salió sin que el pequeño se moviera, pero en un segundo entendió la verdadera razón de su enemigo y comenzó a huir lo más rápido posible, ya que Lloyd en realidad jamás quiso pelear en contra de él. Mejor dicho, el niño estaba intentando encerrarlo en una jaula para capturarlo, por lo que con múltiples barreras, Lloyd quiso atrapar al demonio, quien se prometió no ser capturado, pero entre más tiempo pasaba, más difícil era esquivar las barreras de Lloyd. Incluso Grimm comenzó a sorprenderse de cuántos hechizos podían ser lanzados al mismo tiempo sin ser hablados, a lo que Lloyd muy amablemente le respondió que de momento solo unos 20, pero con su ayuda podría hacer más, a lo que Grimm, una vez fusionado con Lloyd, comenzaron a lanzar aún más hechizos al mismo tiempo, dejando sin más opción al demonio que ocultarse en el lago para no ser atrapado. Pero cuando los hechizos comenzaron a activarse aún bajo las profundidades, Pazuzu comenzó a huir aún más rápido, por lo que al salir del agua creyó que podría escapar, pero un extraño hechizo terminó por atraparlo, siendo el hechizo de clase especial Encierro Dimensional, terminando por completar esa misión. De igual forma, Pazuzu seguía intentando escapar,
escapar, ya que según él no había hecho nada tan malo como para ser un conejillo de indias. Pero Lloyd, al ver los lobos que atrapó, notó que algunos ya ni parecían lobos, por lo que Pazuzu no tendría que quejarse si ahora le pasara lo mismo. A lo que con múltiples conjuros rápidos, Lloyd comenzó a recitarlos uno tras otro, mientras el demonio daba sus últimas ofertas para poder escapar, como ofrecerle dinero o lindas mujeres a un niño. Sí, pero este niño sadomasoquista, al terminar de conjurar sus hechizos, se sintió feliz por tener un buen candidato para probar sus límites, lo que dejó a Lloyd con el increíble número de unos 240 hechizos por minuto, de momento. Pero claro que esto podría ser mejorado entre más practique. Por esa razón no dejó de atacar a Pazuzu hasta casi el amanecer, donde este ya estaba más que listo para irse al más allá. Pero Lloyd entonces creyó que Grimm se había equivocado, aunque este le afirmó que técnicamente los demonios sí eran afectados por la magia, así como los humanos por luces o sonidos muy desagradables, solo que con la diferencia de que eran en menor medida, y como cualquier cosa en exceso, puede llegar a acabar con un ser así como Pazuzu, el cual antes de irse comenzó a llorar por todos los planes fallidos como conquistar el mundo, ya que había pasado más de un siglo pensando en qué hacer cuando lo conquiste, y a la distancia, Lloyd solo podía verlo con cara tierna. Pero cuando el resto comenzó a despertar poco a poco, el pequeño se vio obligado a correr para inventar una buena excusa del por qué no estaban todos del otro lado. Ya saben, con San Pedro. Incluso Grimm aprovechó para hablar un poco con Pazuzu, explicando que la gente que no siga líderes a veces se pierden de grandes cosas, e incluso a veces te las puedes pasar mejor con ellos. Por esa razón, él y muchos más elegían estar cerca de Lloyd, a pesar de ser solo un humano. Aunque Grimm terminó hablando tanto que comenzó a avergonzarse, asegurando que él no hablaba así por sí mismo, e incluso comenzó a decir que se preparaba en secreto para en el futuro acabar con el pequeño, por lo que Pazuzu en sus últimas palabras le encargó su misión de controlar el mundo a Grimm, el cual absorbió el maná de este y pudo ser un poco más fuerte para su plan de acabar con Lloyd en el futuro. Pero viéndolo desde la distancia, Grimm sabía que necesitaría mucho más maná si quería vengarse, por lo que dejó el plan para más adelante. A su vez vemos lo que sucedió al llegar en forma de corto, donde todas las chicas estaban locas por Albert, quien había derrotado al monstruo, y cuando vieron a su pequeño hermano comenzaron a hablar sobre él y cómo a pesar de ser su hermano no era tan guapo como Albert, lo que enfureció a Silpha, y terminó enfureciéndose por las palabras de chismosas con mal gusto. Ya en el reino, su majestad comenzó a reconocer a Albert por no solo acabar con monstruos, sino por también haber logrado matar a un demonio. Pero el rey quería saber dónde estaban los otros dos héroes, llamados Tao y Robert, a lo que en un flashback vemos lo sucedido, donde Lloyd les contó que un tal Robert acabó con el demonio, y Tao, al despertar, notó que el poncho que tenía era de Lloyd, pero antes de que ésta haga más preguntas, el pequeño le aseguró a Tao que Robert se había ido al norte, lo que hizo que ésta lo persiga para poder alcanzarlo, siendo esta la principal razón por la que Albert le aseguraba a su padre que no pudo traer a esos dos grandes héroes. Pero aún así su hermano no le robó mérito a Lloyd, comentando que gracias a sus espadas encantadas pudieron llegar a sobrevivir en contra de los lobos. Por esa razón le pidió a su padre que este, a pesar de su edad, fuera puesto en orden de sucesión al trono, y aunque el rey le preguntó si realmente era lo que éste quería, ya que de ser lo posible, técnicamente Albert tendría otro competidor al reino, vemos que el amable joven no estaba loco por el poder, asegurando que si había alguien mejor para liderar el reino, le daba igual o no llegar a convertirse en rey, ya que el reino se merece al mejor de todos. Aún así, Albert prometió que no se lo dejaría tan fácil de aceptar. Por esa razón, el rey se alzó para preguntarle a su hijo si acaso aceptaba tan noble oferta, pero Lloyd no tardó ni un segundo en rechazar esa oferta, para luego irse a jugar con un palito con uno de los osolobos que rescató del bosque, ya que este no lo dejó de seguir. Pero esto puso algo celoso a Grimm, ya que a él nunca lo abrazaron, por lo que se puso más peludito para que lo hicieran. Pero justo en ese instante apareció Silpha, y tuvieron que ocultarlo en el pelaje de Shiro, el cual era el nombre de la nueva mascota del joven, quien más tarde hablaba con Silpha de cómo poder darle órdenes a su nueva mascota, mientras que a la distancia su padre seguía creyendo que tenía el hijo más humilde de todos, por no querer llegar a ser rey. Pero el mismo Albert creyó que fue la mejor elección de todas, ya que ser rey se quedaría muy corto para alguien como Lloyd. Aún así, Lloyd seguía queriendo entrenar a Shiro, y logró que pudiera responder a cosas básicas como que le dieran la patita o separaran dos patas, cosa que impresionó a Silpha, pero el joven no estaba del todo conforme, ya que aunque podía darle órdenes básicas, no sabía cómo darle una más compleja, algo así como que dé 3 vueltitas y luego salte. Y aunque el chico probó con
instrucciones en su maná y las envió al animal, este parecía no entender muy bien y terminaba confundido, haciendo bailes muy raros sin sentido. Así que ambos pensaron al mismo tiempo en alguien para que los ayudara, recordando que la torre del jardín de la princesa Alice estaba llena de animales y esta podría ayudarlos. Cuando llegan, ven un montón de animales viviendo en paz, pero todo era muy raro para Grimm, quien quería saber quién era esa tal Alice. Y Lloyd le comentó al demonio que se trataba de la sexta princesa del reino y también su hermana mayor, quien tenía un amor tan grande por los animales que mandó construir una torre para tener a todo tipo de animales. De hecho, desde la distancia, Alice vio a su hermano menor y no dudó en saltar para recibirlo, lo que terminó en un beso entre hermanos para nada normal. Y la celosa Silfa no tardó en preocuparse por su amo, quien seguramente estaba grave y necesitaba una dosis de 10 minutos de sus besos para recuperar el aliento. A su vez, vemos a Eris, quien es la cuidadora de la princesa, misma que baja para luego regañar a la joven, ya que esta siempre está besando a su hermano cada que lo ve, y Alice solo aseguró que lo hace porque él es una lindura. Ella rápidamente identificó al oso lobo de Lloyd, a lo que Lloyd le informó que esa es su nueva mascota, llamado Shiro. Su hermana no dudó en lanzarse al animal para darle una buena cantidad de mimos, y mientras ella lo hacía, Silfa le preguntó al joven si no era mejor buscar a alguien más, ya que la princesa, como podemos ver, es un poquito impulsiva. Por eso temía que no pudieran explicarle cómo es que controla a los animales. Pero Lloyd, aunque estaba consciente de que quizás perdería el tiempo, aún así se quedó y le pidió a su hermana que le presentara algún monstruo. Pero esta ya se había adelantado y llamó a Liru, un Fenrir menor. Pero incluso Grimm sabía que eso era un oso lobo de clase superior. Y el mismo Lloyd también estaba muy impactado de que ese animal haya llegado hasta ellos sin ser detectado por él. Y no solo eso, sino que su hermana técnicamente le dio una orden al animal de devolverle la diadema a Silfa, por lo que la única manera posible de que esto sucediera, según el joven, era que Alice le dio una orden a su lobo superior a la distancia para quitarle la diadema a Silfa sin que nadie se diera cuenta. Esto emocionó mucho al pequeño, ya que técnicamente su hermana sabía cómo ordenar algo complejo sin mostrar señales directamente. Por esa curiosidad, Lloyd le pidió a su hermana que le enseñe cómo comunicarse como ella. Alice no dudó en hacerlo y le contó su verdadero secreto, el cual era el increíble amor, ya que según ella, si amas, podrías entender a cualquier monstruo, haciendo que todos los animales se lanzaran hacia ella, haciéndonos ver que sabía sobre el tema. Pero la misma Eri les pidió que no perdieran el tiempo tratando de ser como ella, ya que se trataba de un genio único. Pero la princesa le pidió a su sirvienta que no fuera tan mala, ya que su hermanito también podría hacer lo mismo, y ella le envió a todos sus animales a ir en contra de las sirvientas y Lloyd, quien estaba cada vez más interesado en controlarlos. Y de hecho Silfa malinterpretó todo como que su señor estaba interesado en saber qué es el amor, y comenzó a tener fantasías con el joven, quien le pediría que le enseñara todo sobre el amor, haciéndola soñar despierta, de forma muy rara. Por parte del joven, este entendió el por qué había una diferencia entre él y su hermana, ya que él daba órdenes directas, mientras que su hermana es como si compartiese su voluntad con ellos. Y por poner un ejemplo, el chico notó que cuando ella les ordenó a los animales ir por ellos, vio una pizca de su maná fluir desde su cabeza para darle la orden a los animalitos. En otras palabras, su hermana, sin ser consciente, les estaba enviando por su mente en forma de un maná imagen a los animales y ellos la obedecían, por lo que Lloyd entendió que esa era la mejor forma de hacerlo, ya que la imagen se entiende en un segundo, y comenzó a compartir una, la cual pareció funcionar con Shiro, quien ahora sí hizo 3 vueltitas y saltó, lo que puso muy feliz a Lloyd, ya que había aprendido algo nuevo. Y por parte de Eris, esta se sorprendió del talento del pequeño, mientras que Silfa se quedó con ganas de explicarle su amor a su propia manera. Pero la princesa aún estaba algo enojada, ya que para ella era el amor y no todas esas cosas difíciles de las que ellos hablan, lo que hacía que los animales la quisieran. Pero Lloyd le dio la razón, de hecho, debido a que a pesar de las imágenes que transmite, si los animales no la quisieran y no pudiera empatizar con ellos, no harían ningún tipo de caso. Y ya cuando se iban muy contentos por las nuevas habilidades, Silfa le pidió al joven que se preparara para una buena dosis de entrenamiento, el cual fue interrumpido por el príncipe Albert, quien lo necesitaba para otras cosas, lo que también generó una pequeña discusión entre ambos. Y es que resulta apareció el cuarto príncipe, llamado Dian, o mejor dicho, el hermano mayor de Lloyd, quien llegó exaltado al saber que su hermano pudo encantar espadas mágicas. Y él no es que niegue que pueda hacerlo, pero quiere verlo con sus propios ojos. Por ello se fueron con Albert a una forja. Por esa razón Lloyd estaba prácticamente obligado a hacerlo. Albert también le recordó que su hermano mayor es herrero y que a los 10 años se fue al país vecino, ya que este era demasiado
famoso por sus forjas, donde incluso Lloyd afirmaba que eso fue increíble, ya que un príncipe no suele hacer este tipo de trabajos, pero Diane solo quería ver cómo él lo hacía, por lo que Lloyd empezó su trabajo mientras su hermano mayor hablaba internamente sobre cómo todo lo que escuchó de él debió ser mentira, ya que para empezar, los encantamientos de por sí son muy avanzados y aplicarlos sobre una espada ya mágica debería ser imposible, e incluso donde él estudió nadie podía hacer tal hazaña, por lo que se juró que de no ser verdad, le haría pagar al joven con la fuerza de un látigo por mentiroso. Pero cuando este terminó de encantar la espada, vemos que Diane casi se desmaya, y Albert no podía culparlo, ya que estaban viendo algo imposible de hacer a una velocidad casi inhumana, y cuando Diane vio la espada, vio la fuerza, elasticidad y hasta reparación automática que tenía, gracias a los hechizos de Lloyd, y él no pudo más que felicitar a su hermanito, llamándolo Lloydinho, para luego alzarlo y alegrarse, debido a que con él a su lado, su sueño de la espada mágica definitiva podría volverse realidad. Y Diane comenzó a explicar que las espadas mágicas comunes pueden ser mejoradas. Después de todo, el acero, al ser grabado, el hechizo te permite aplicar magia más avanzada de lo normal. Y en otras palabras, con un buen herrero junto a un buen mago, podrían hacer algo muy loco. Por esa razón, Diane también reveló que de pequeño la magia era algo increíble para él, aunque para su mala suerte no le funcionó, ya que no tenía el talento. Pero las espadas mágicas siempre le llamaron la atención, ya que no hacía falta talento, por así decirlo, pues todos podrían usarlas y lanzar fuego o viento solo con blandirlas, haciendo que su objetivo principal sea que todos en el país tengan una magia como es en las espadas, a lo que Lloyd comenzó a ver una nueva oportunidad para aprender, ya que le interesaba ver qué increíbles armas podría crear junto con su hermano, y le dio el visto bueno para ayudarlo, por lo que una vez con el hierro ardiendo, Diane quiso hacer primero una espada que lance fuego al blandirla, a lo que Lloyd quiso usar unas llamas ígneas, pero Diane sabía que no podría ser posible, ya que esta magia tiene 14 partes, mientras que una espada mágica solo aguantaba unas 5, por lo que el pequeño afirmó que solo tenía que dividirla en dos y probar, cosa que hicieron pero no salió muy bien, ya que el hierro no pudo con tanto poder, por lo que el joven entendió que simplemente ese hechizo era muy pesado, así que intentó comprimirlo aún más en unas 4 partes, y mientras lo hacía, a la distancia vemos a Shiro y Silpha, quienes terminaron ayudando al pequeño, ya que todos los hechizos seguían destrozando al hierro, pero Lloyd aún quería saber el cómo era posible que no funcione, ya que redujo la intensidad muchas veces, al punto en el que el hierro debería de soportarlo, y cuando Grimm notó que nunca vio a Lloyd tan pensativo, también vio algo raro en el recipiente mágico, por lo que disimuladamente se acercó a su amo, quien estaba recibiendo el apoyo moral de Diane, para hablar sobre la esencia de maná, quien justamente mencionó Diane que consiguió prácticamente el precio de 5 por 1, por lo que Lloyd usó un hechizo de purificación en la solución mágica, y al notar que esta era de mala calidad, tendrían que hacer una nueva, pero para eso tendrían que ir a una mazmorra a matar monstruos, a lo que Silpha propuso hacerlo, pero esto le recordó al joven la vez en la que fue y se encontró con Tao, por lo que no quiso ir, aunque Silpha terminó por convencerlo, y esta vez hizo todo más formal, llevándolo primero al gremio de aventureros, donde Katarina los recibió para inscribirlos, donde luego de poner el nombre y los datos, había que usar una esfera que daba el aproximado del talento en números, cosa que le traía malos recuerdos a Lloyd, ya que en su otra vida la pasó muy mal con la misma herramienta, y en esta también, ya que seguramente ahora se podría romper al tocarla, por lo que comprimió el maná de su cuerpo lo más que pudo para no llamar la atención, cosa que funcionó, ya que le dieron una E de calificación, y los hombres de atrás de él se comenzaron a burlar, ya que cualquier debilucho hoy en día tenía como mínimo una D, pero Katarina a pesar de esto notó que en magia tenía la A, por lo que podría ser considerado un mago con experiencia, aunque Lloyd seguía sin saber cómo no pudo reducir esa habilidad también, y la recepcionista no tardó en llamarlo un genio prometedor, que quizás llegue a superar a la espada plateada, quien era una leyenda que conquistó todas las mazmorras posibles. Aún así, Silpha pidió una misión de mazmorra para matar monstruos, aunque la recepcionista no pudo darles la misión, ya que necesitaban mínimo un aventurero rango B, y para continuar con los problemas, los hombres detrás de ellos comenzaron a pedirle a Silpha una cita, pero esta no tardó en mostrar su habilidad con la espada, y Katarina, para evitar muertes, reveló que Silpha era la espada plateada, pero tampoco podía darle la misión, ya que como se fue del establecimiento, si se volvía a registrar por rango, quedaría automáticamente en rango C. Es entonces que aparece nuestra salvadora para ayudar, pero Silpha no vio nada, y se llevó a Lloyd a su hogar, pero como esta seguía molestando, terminó contando que no pudo encontrar a Roberto nunca, siendo esta la razón principal de la cual entró a tantas mazmorras para ver si en una de esas él estaba buscando plantas, así que la última oferta de Tao era que le presenten a Albert para que tenga una cita con él, y a cambio ella los ayudaría, cosa que terminaron aceptando por Silpha, ya que sería la forma más rápida de conseguir los ingredientes, por lo que mientras los jóvenes luchaban contra monstruos, vemos a Albert preocuparse por el tiempo que le tomaría a su hermano recolectar los ingredientes, el cual seguramente sería días, y como se avecinaba una guerra, quiso
quizás no podrían lograr su proyecto personal. Pero para impresionar a todos vemos que Lloyd pudo con el tiempo récord conseguir ingredientes, con el cual fueron capaces de crear espadas que tanto querían. Y aunque esta estaba un poco más poderosa de lo normal, para cuando llegó la hora de dormir, Lloyd estaba muy satisfecho por todo, ya que aprendió muchas cosas nuevas y cuando menos se lo esperaba, su ki le mostró que tenían un infiltrado en el castillo, quien por alguna razón parecía haber separado el espacio en dos. Lloyd, como el hombre de la casa, o niño, no sé, niña tal vez, en fin, no tardó nada en visitar a la intrusa, lo que al final hizo que ese intruso se centrara en huir, pero con la magia del joven sería imposible, y más sin un hechizo de clase aire con forma de barrera. Así que ahora que lo tiene acorralado, Lloyd quiere saber qué hace la intrusa, pero ella no tardó en disculparse por tener que acabar con un pequeño, ya que no era su objetivo. Y poco a poco el príncipe sentía extraños dolores de cabeza y mareos, así que enfrente suyo tenía un veneno camuflado de flores, pero nada que con un hechizo de clase de salud y purificación no curara, aunque eso pensó, porque la intrusa le aseguró que no era algo tan sencillo, y multiplicó el veneno hasta que Lloyd llegó a tocar el suelo del dolor que sentía. La tipa seguía asegurando que su veneno era tan fuerte que no había nadie capaz de poder purificarlo, lo que en mal estado le hizo pensar a Lloyd, ya que purificar puede neutralizar cualquier veneno posible, y de no ser posible solo existe una respuesta, para ello siendo que se trata de un nuevo veneno. Además que ella lo transmutaba con maná, siendo esa la forma de una mariposa. Lloyd también recordó que pocos en este mundo nacen con un tipo de maná particular, y al ser manás únicos, llegan a ser llamados azotes. Y la misma intrusa le aseguró que estaba en lo cierto, siendo ella el azote venenoso, quien desde que nació solo se encargó de hacer veneno tras veneno, y si quería un nombre podría llamarla Ren, la polilla venenosa, cosa que a pesar del veneno le parecía fascinante al joven, y más cuando ésta pudo lograr derribar su barrera de una fuerte patada, por lo que Ren le aseguró que no debía estar en estado crítico, ya que ella solo le lanzó una pequeña dosis de veneno, y no moriría por eso, aunque quizás sí sufriría por unos buenos días, y sin tardar se marchó del edificio, lo que para el príncipe fue todo genial, ya que aprendió algo nuevo, aunque Grimm sí se preocupaba por el veneno, pero el mismo Lloyd le reveló que estaba usando el hechizo de aliento sanador, por lo que poco a poco se estaba curando, y el daño de Rem no podía ser más. Aún así Grimm quería saber si se estaba curando, por qué no siguió luchando contra la desconocida, y el inteligente de Lloyd nos cuenta que fue lo mejor, ya que de esta manera ella misma lo guiará hasta su escondite, pues él estaba interesado en este tipo de personas, recordando que Silfa había visto unos extraños carteles de los cuales hablaban de 6 miembros, llamados el gremio de asesinos. Y luego del encuentro de hoy, el pequeño sabía que lo más probable es que cada miembro tenga habilidades únicas, por lo que si los encontraba podría divertirse muchísimo. Y este rápidamente comenzó a ver por dónde se dirigía Ren, ya que recordemos, ella podía separar el espacio en dos, y con esto en mente para él era muy sencillo saber dónde se encontraba alguien tan particular. Así que no tardaron en ir por ella, ya que podrían encontrarse con el resto de asesinos. Justo en eso sale Silfa junto con Shiro buscándolos, y cuando Ren llegó a su escondite, uno de ellos le preguntó si realmente la habían descubierto, y aparte si huyó sin acabar con su oponente, a lo que Ren aseguró que no le hizo nada ya que solo se trataba de un niño indefenso, y comenzó a contar sobre las espadas mágicas, pero esto no le agradó a uno de los asesinos, quien le pedía a la niña que dejara de comportarse como su líder, que los dejó abandonados. Pero el tiempo de pelear se había acabado, ya que uno de los asesinos descubrió que alguien los estaba vigilando desde las alturas, obviamente siendo Lloyd, quien tuvo que bajar mientras que Rem se preguntaba cómo el veneno no lo había dejado inconsciente a estas alturas, por lo que mientras Lloyd se acercaba, los asesinos lo reconocieron como el séptimo príncipe, así como el que hace espada poderosas, entendiendo que siempre fingía ser una persona normal, pero en realidad era alguien muy ambicioso. Aunque como ahora él sabía del gremio de asesinos, ellos simplemente no lo podrían dejar vivir. Y por alguna razón de la emoción, Lloyd desactivó la barrera mágica, asustando mucho a Grimm, pero el mismo Lloyd sabía que todos ellos tenían habilidades desconocidas, y no quería jugar a probarlos hoy ya que sería muy aburrido. Y con la misma pose de Tao, el pequeño los invitó a derrotarlo, cosa que hizo que uno de ellos a la velocidad de la luz aceptara el combate. Y como el príncipe logró bloquear una buena cantidad de golpes, el asesino no pudo evitar si acaso ahora los príncipes saben de artes marciales, pero en realidad el rastro de Tao era quien hacía todo el trabajo, ya que tenía una increíble defensa en el 1 contra 1. A su vez, Lloyd notaba que su enemigo tenía una extraña flexibilidad, cosa que la comprobó cuando este logró acercarse, y con su flexibilidad logró asestarle un golpe. Fue entonces que el asesino nos mostró que tenía una flexibilidad increíble desde nacimiento, y se presentó como el azote retorcido, llamado Babylon. Lloyd sabe que ese tipo de flexibilidad, incluso con magia, sería muy difícil de lograr, por lo que estaba enfrentándose a un cuerpo único. Y sin darse cuenta, otro de los asesinos con
con solo pedirle que se derrumbe, logró hacerlo. Así que para evitar problemas, otro de los asesinos se lo presentó como Crow, un azote que hacía realidad sus palabras. Así que para evitar problemas no suele decir mucho. Y antes de recibir un golpe, Lloyd mejoró su cuerpo con más maná, lo que prácticamente era romper la maldición a la fuerza. Pero no todo sería tan sencillo, ya que Galilea, la araña, podía transmutar su maná en fluido pegajoso, y este era demasiado fuerte, al punto en el que Lloyd tuvo que dejar sus ropas para escapar, y en el aire, otro asesino casi acabó con él muchas veces con todos sus cortes. Pero como esta no dio ninguna, terminó por herirse a una de sus piernas, para luego enviar la herida al pequeño, y así presentarse como Talia, la de los 100 colores, quien compartía su dolor con el resto, cosa que para Lloyd era increíble, ya que no sabía cómo lo lograba. Y aunque los asesinos le aseguraban al pequeño que había sepultado su propia tumba, este no mostraba nada de miedo, logrando curarse en un segundo la pierna. Y lo más extraño de todo es que fue una curación prácticamente instantánea. Pero Lloyd notó que también la sanación le llegó a Talia, así que el pequeño quería saber qué tanto compartían, e incluso si le lastimaba, ambos se lastimarían. Esto emocionó al príncipe, quien con el rastro de Silpha quería seguir jugando con todos los asesinos. Unos reconocieron la pose de Silpha, ya que en el pasado esta logró derrotarlos, y cuando el pequeño se lanzó, todos se dispersaron. Después de todo, estaban en contra de un príncipe niño mago que usaba espadas con karate y nada tenía sentido, por lo que el primer herido fue el azote de la flexibilidad, y Lloyd entendió que se relajaba justo antes de recibir el impacto, por lo que de no hacerlo, era como una persona normal. Así que cuando tanto Crow y Galilea fueron por él, Lloyd logró esquivar las palabras malditas del asesino para que Galilea la reciba, y con un 2x1 los mandó a volar, dejando solo a Crow, quien no pudo hacer nada en contra de las espadas de Lloyd, quien lo derrotó antes de que dijera cualquier hechizo, pero de todas formas entendió que le estaban por desear la calvicie, cosa que lo dejó pensando, si ahora se hubiera visto como un huevo de dejarlo hablar. Y cuando Galilea no pudo controlar su enojo, olvidó que estaba pegado a las ropas de Talia, quienes terminaron deshaciéndose por el bruto que tenía de compañero, y a pesar de la poca ropa, Lloyd no tardó en ir por su corazón. Pero Talia, mientras esquivaba el ataque, contaba que no tenía sentido pelear con ella, ya que estaban conectados, así que él también sufriría el daño. Y viendo la cara de Lloyd, que solamente quería poner a prueba quién resistía más, vemos que Talia sabía que tenía a un loco enfrente, que la lanzó a un muro y ambos recibieron el mismo daño, aunque uno de ellos lo estaba disfrutando un poco más que el otro. Al final Galilea pudo atrapar al pequeño, quien volvió a usar las ropas para escapar, y con una rápida concentración de ki vemos el trueno demoledor de Tao, ejecutado por el príncipe, quien ahora iba por Ren para que lo deje bien envenenado. Solo que aún así, con la poca fuerza que tenía Galilea, él le pidió que con ella no jugara, ya que de momento ella no usaba bien su poder y podría envenenarlos a todos. Esto le recordó al príncipe que técnicamente nadie controla a la perfección sus poderes, y el mismo Galilea lo terminó aceptando. Después de todo, si lograran hacerlo, no tendrían que vivir como criminales y nunca habrían sido llamados azotes. Pero Lloyd, con la velocidad de la luz, esta vez no se dejó capturar y lo atacó con electricidad, lo que hizo que Ren se viera obligada a pelear, ya que no dejaría que sus amigos cayeran en batalla. Pero por alguna razón el electrificado no había sufrido daños, llegando a afirmar que por primera vez su maná se está poniendo bajo control, y esto era gracias al hechizo que el pequeño había grabado en su cuerpo, ya que según él, por nacimiento tenía desventaja, así que por primera vez intentó grabar un hechizo en su cuerpo, y no en una espada, cosa que parecía funcionar bastante bien. Esto hizo llorar a Galilea, ya que finalmente no tenía más su maldición, y el pequeño le dejó en claro que aún la tenía, pero que ahora puede ser controlada, por lo que invitó al resto de asesinos a que sean hechizados, y estos no tardaron en aceptar, para sorprenderse de que realmente funcionaba. Incluso Crow ahora podía hablar, y estaba demasiado feliz, por lo que para ver si el príncipe realmente dejó sus poderes como siempre, Talia quiso probar con su cachete, cosa que funcionó de maravilla cuando ella quiso, aunque desde la distancia Ren no parecía estar muy contenta con un intruso que nadie le pidió ayuda, y cuando todos comenzaron a tratar como uno más del grupo, Ren se puso mucho más molesta, pero ellos sabían que era lo mínimo que podían hacer con quien los había liberado de tantos años de problemas con sus poderes. De todas formas, Ren les recordó que estaba haciendo armas y se había infiltrado en su base, por lo que era su enemigo. Pero Grimm lo defendió, diciendo que este era un mundo libre, pero Ren no quería que una mini cabra le diga qué hacer. De igual forma, Lloyd solo estaba ansioso de saber qué tanto podría aprender de ellos, pero Galilea, mientras lavaba su ropa, quería contarle una historia, la cual no era nada del
interés de Lloyd, ni siquiera en lo más mínimo, pero le dijo que su líder podía teletransportarse, lo que captó todo el interés del pequeño. Es por eso que vemos a su líder, llamado Jade, quien contaba que por error ese día se perdió usando sus poderes en un lugar con mucha arena y torres gigantescas. Pero ahora que había vuelto quería mostrarle a todos una moneda que había encontrado, que al parecer era el símbolo de los azotes. Pero ese día él le dio el significado del gremio de asesinos, cosa que sorprendió a todo su grupo, ya que no estaban tan seguros, pero Jade sabía que si hacían las misiones turbias que nadie más quería hacer, y si dejaban esa moneda en sus trabajos, todos sabrían de su existencia, por lo que de esa forma algún día podrán vivir en la luz del día como el resto, y sin querer se terminó teletransportando de nuevo. Sea como sea, Galilea siguió contando que hasta hace poco se enteraron de que Lordos se preparaba para una guerra, y de repente un pequeño portal apareció con una carta, para que luego, minutos más tarde, Silpha, muy preocupada, encontrara a Lloyd, pero no estaba allí. Pero dejó una carta diciendo que iría a visitar al señor Lordos con el gremio de asesinos. Carta que leyó su hermano temblando porque sabía que la situación con Lordos estaba más que mal, por lo que tendrían que evitar la guerra a toda opción. Pero cuando Silpha le mostró prendas de Lloyd a su hermano, que además de todo estaban pegajosas, Albert no dudó en aceptar la guerra de ser necesario, junto a Silpha, aunque realmente Lloyd estaba viajando tranquilamente con el gremio de asesinos a su merced. Pero para entender un poco mejor cómo Lloyd fue junto con el gremio de asesinos en su misterioso viaje, vemos cómo la carta que apareció sin razón alguna empezó a ser leída por Galilea, quien no pudo evitar llorar al saber que se trataba de su líder, Jade, quien contó que se había tardado tanto en comunicarse con ellos debido a que estuvo muy ocupado derrotando enemigos de Lordos, y gracias a todos sus esfuerzos finalmente logró ser su señor, por lo que ahora finalmente podría reunirse con ellos nuevamente, sin miedo a perder ninguno de sus miembros, y en mitad del llanto, Galilea les informaba a sus compañeros que estaban más que invitados a un gran banquete junto a su líder, lo que los alegró, ya que finalmente podrían volver a ver a su líder, aunque por parte de Lloyd, este solo podía tramar algo al revisar la carta. Por lo que volvemos al presente, donde todos sufren por el método de transporte de Lloyd, ya que a pesar de ser rápido era demasiado turbulento, pero este mismo recordaba que ellos mismos prácticamente le rogaron que los llevara junto con su líder Jade, para poder eliminar también su maldición. Igualmente, Lloyd aprovechó ese instante para preguntarle a Ren si vio de dónde vino la carta que acabaron de leer, y esta solo recordaba que apareció de la nada. Respuesta más que correcta, ya que según Lloyd esto era muy poco común y difícil, debido a que la teletransportación es uno de los hechizos más complejos que existen, al punto en que en la actualidad nadie logró descifrar cómo funciona correctamente. Así que la carta apareciera en este punto, en vez de cualquier otro lugar, no era casualidad, lo que en pocas palabras hizo que todo el grupo entendiera lo que el príncipe intentó decir, y es que su líder tal vez ya no necesitaba su ayuda, pues este podía controlar su poder en la actualidad, pero esto solo traía preguntas al grupo, ya que tenía sentido lo que Lloyd decía, y si este estaba en lo cierto, ¿por qué su líder no simplemente les habló en persona? Llegando a cuestionar si la carta realmente era verdadera o una mentira. Pero Ren aún no quería pensar algo malo sobre su líder, por lo que con una extraña y poco convincente sonrisa, les afirmó al resto de su grupo que seguramente él no estaba listo para verlos. Y un interesadísimo Lloyd apareció, ya que este quería saber de igual manera cómo funcionaba la teletransportación, por lo que decidió ir con ellos, aunque en el fondo y en parte también lo hizo para cuidar de Ren, ya que esta estaba muy nerviosa por su líder, lo que sin querer hizo que nuevos sentimientos surgieran en ella. Y nuevamente en el presente, vemos que los asesinos lograron tener un descanso, ya que la velocidad de Lloyd simplemente era demasiado para ellos. Incluso Babylon y su cuerpo no pudieron con tanta presión, por lo que Lloyd terminó en aceptar darles un pequeño descanso, lo que hizo que Ren aproveche para asegurarle a Lloyd que si la esperaba, cazaría algo rico para todos ellos. Y mientras enderezaban a Babylon, este le contó que lo más seguro es que Ren quiere presumir un poco, ya que ella se crió en el bosque. Además de esto, nos enteramos que de joven, ella envenenó a sus padres, obviamente no intencional, lo que la obligó a hacerse fuerte sola en el bosque. O bueno, eso fue hasta que Jade la rescató y la trajo como su nuevo miembro de los asesinos, quien, aunque en un inicio parecía una niña salvaje y el resto del equipo quiso deshacerse de ella, vemos que Jade no, aunque el veneno sí que le afectaba, por lo que simplemente juró que se esforzaría para que Ren sea bienvenida, lo que obligó al resto del equipo a aceptarla también. Y no solo eso, sino también enseñarle un poco sobre la actualidad. Y aunque hubo problemitas en el medio, Ren finalmente obtuvo nueva ropa que detenía un poco su veneno, para que finalmente viviera
viviera junto con ellos, cosa que casi la hace llorar, ya que gracias a Jade ahora tenía una nueva familia, lo que terminó de hacer que la pequeña sí llore de la emoción. Y por eso, Talia sabía lo mucho que Jade significaba para ellos, e incluso Lloyd parecía tener más ganas de conocerlo al saber sobre esta historia. Pasando a la cena de Ren, vemos que esta parecía más un hechizo de brujas, así que el resto del equipo le pidió a Crow que usara sus palabras malditas para hacer rica la comida, pero Ren no dejaría que menosprecien su esfuerzo, por lo que mínimo quiso que prueben lo que había cocinado. Aún así, Talia le recordó a la pequeña que Lloyd era un príncipe, y Ren rápidamente entendió que la realeza pues no come cualquier cosa, o bueno, no suele hacerlo, ya que Lloyd estaba hasta chupando la cuchara, asegurando que no estaba tan malo. Y es que en su anterior vida, al ser un vagabundo, llegó a probar comidas muchísimo más feas que la que estaba comiendo, por lo que el resto de asesinos no dudaron en probarla también, confirmando que estaba deliciosa, ya que ahora gracias al sello de Lloyd, ella no envenenó la comida sin querer, y todos pudieron disfrutar del curioso caldo de Ren. También se nos cuenta una historia del pasado, donde Jade se alegraba de que ahora el gremio de aventureros haya puesto recompensas por sus cabezas, lo que alegró a todo el grupo, ya que poco a poco dejaban de ser marginados y se acercaban más a seres importantes de la sociedad. Pero el mismo Jade sabía que no podía seguir ocultando la verdad, y de la nada comenzó a revelar que hasta el momento solo les contó que era un simple vagabundo, pero en realidad él es el tercer hijo del señor de Lordos y solo se acercó siendo de la nobleza para utilizarlos, ya que su familia son un grupo de gente malvada y solo saben planear la guerra, por lo que estaba desesperado para detenerlos. Jade revela que solo se acercó a ellos para encontrar un equipo que lo ayudara, pero nada de esto impresionó al resto del grupo, ya que en cierto punto lo sospechaban, o bueno, casi todos, ya que Ren estaba muy impresionada por la increíble revelación del siglo, pero el resto del equipo sabían que eran simples marginados, por lo que Jade les había dado una familia y esperanzas, así que simplemente no lo podían odiar. Tanta amabilidad hizo que Jade tome una nueva decisión, donde ahora sabía que debía ir solo en contra de su familia. Después de todo, si la gente se enteraba que el gremio de asesinos participaba en cosas tan importantes como la política extrema, se acabaría todo para ellos, y todo el esfuerzo que han hecho para ser libres habría sido en vano en ese instante. Así que mientras el resto del grupo contenía sus lágrimas, escuchaban como su líder solo les pedía una simple promesa, la cual era que continuaran con el gremio de asesinos aunque él jamás vuelva con ellos, ya que eso mantendrá viva la promesa de que algún día todos serían libres, pero su objetivo estaba claro, el cual era volver con ellos, para que por fin puedan vivir todos juntos en la sociedad. Y esta historia fue tan triste que hasta Grimm se puso a llorar. Un poco más tarde Lloyd había caído dormido como un angelito, y el resto del gremio no podía creer lo tierno que se veía, aunque Grimm les aseguró que no lo era tanto, ya que incluso dormido tenía una barrera activada todo el tiempo. Por parte de Ren, al ver el castillo de Jade, quiso dejar a Lloyd en un lugar a salvo, en el caso de que realmente Jade haya sido manipulado de alguna manera. Pero Grimm sabía que realmente corrían más peligro ellos que Lloyd, así que este decidió acompañarlos, mientras que Lloyd descansaba entre las flores. Y una vez dentro del castillo para reunir información, vemos que realmente parecían estar esperándolos, e incluso Grimm no podía detectar nada malvado desde las alturas. No obstante, uno de los miembros del castillo los encontró, pero no dudó en llevar a los invitados de honor a la fiesta, ya que era para ellos, donde Galilea se sentía muy incómodo, ya que no solía ir a fiestas, e incluso Talia no sabía qué cubiertos usar, así que solo deseaba que Lloyd esté allí para que la salve, cosa que Grimm se encargaría de hacer volando. Pero Ren, como aún estaba muy nerviosa, le pidió al demonio que se quedara con ella un poco más, debido a que estaba muy ansiosa de volver a ver a Jade nuevamente, cosa que Grimm terminó por aceptar. Por lo que cuando Jade finalmente aparece, vemos que su grupo casi ni lo reconoce por sus ropas, a lo que este en un segundo los teletransporta lejos, lo que les dejó claro al resto del equipo que se habían preocupado por nada todo este tiempo, ya que su líder estaba sano y salvo. Y cuando Grimm empujó a Ren para que este diga algunas palabras, vemos que la pequeña no podía ni hablar de la alegría que tenía por verlos, aunque bueno, en un instante Jade aseguró que realmente no tenía ganas de hablar con ellos, y con un hechizo robado de Crow, este logra obligarlos a arrodillarse ante él, todo mientras su líder comenzaba a burlarse, ya que podría tener a 5 azotes para usarlos como quisiera. Esto debido a que ahora mismo ellos son sus prisioneros, a lo que Grimm desde las alturas usó algo de su magia para pedirle a los asesinos que traigan a Lloyd, mientras que este distrae a Jade, pero muy asustado, llegando al punto de aceptar que es mejor que huyan. Y Jade con su teletransportación logró golpear de gravedad a Grimm para mandarlo a volar lejos, hasta donde se encontraba Lloyd, irónicamente, quien al despertar notó que Grimm estaba
muy malherido y solo hablaba sobre Jade, el cual había engañado a los asesinos con personas falsas, pues dentro de ellos habían formas psíquicas que infectaron a humanos para controlarlos. Y es que en este instante, Jade revela que en realidad todos son demonios traídos del inframundo, los cuales vinieron del más allá del continente y exactamente del hogar del cual él provenía, ya que aparecieron para tener un cuerpo supremo con tal de gobernar, por lo que el cuerpo del tal Jade era perfecto, junto con su habilidad de teletransportar. Así que ahora conocemos al demonio que se presenta como Guisarme, quien había acabado con la vida de Jade para obtener su cuerpo, pero aún así el demonio no negó costarle dominar su mente, al punto de meses, en los cuales dice haber disfrutado torturar constantemente a Jade, para de este modo acabar con su alma. Ren no quería escuchar más, pero el demonio odiaba ser interrumpido, así que de una patada la mandó a volar a la pequeña, y así seguir contándonos sus problemas, los cuales siempre fueron el gremio de asesinos, pues cuando torturaba a Jade, este rogaba que no los dañara, pero al final el demonio logró su cometido, logrando aprender todo sobre ellos, además de revelar que él no fue quien realmente acabó con la vida de su líder, sino que este mismo decidió la muerte al no poder más con él, y ya que este era el mejor método para acabar con ambos al mismo tiempo. Aún así, el inteligente demonio reveló que al final decidió curarlo, en un segundo, en el último instante, dejándolo medio muerto y como consecuencia, obteniendo por fin el poder de controlar su cuerpo. Esto solo podía hacer llorar al gremio de asesinos, ya que sabían la verdadera razón del por qué su líder se tardó tanto con ellos, y al saber tanto sobre ellos, el demonio comenzó a torturar la mente de la pequeña, mencionando cómo ella acabó con sus padres usando su veneno. Pero esta situación no solo afectaba a Ren, sino al resto de su familia, quienes se lamentaban de ser tan débiles y no poder salvarla del demonio que pronto también acabaría con ellos. Por cierto, él también notó que Ren tenía un extraño hechizo en forma de tatuaje, comenzando a sospechar de ello, ya que aunque a él le daba igual el asunto con la magia, no le gustaba que alguien haya estado jugando con su propiedad, por lo que al preguntar por quién lo hizo, a su vez intentó buscar en el cerebro de Ren la respuesta, quien logró resistirse a las palabras malditas de Guisarme en un inicio, ya que esta de verdad no quería afectar a Lloyd y solo quería volver a los viejos tiempos donde era feliz con su líder, pero como ahora este simplemente no existía, se encontraba con la dura realidad, donde un demonio preguntaba por quién fue el humano que la había hechizado. Pero justo en ese instante en el cielo comenzó a aparecer un hechizo enorme, y no solo allí, también aparecieron un montón de escudos protegiendo a sus amigos, para que después dicho hechizo cayera como una columna de luz enorme, tan potente que hasta destrozó el suelo, y a un montón de demonios. Obviamente el usuario no podía ser otro que Lloyd, el cual esta vez se asusta, porque no estaba sonriendo. Pero una vez liberados los asesinos, Lloyd fue directo por Ren, la cual estaba sangrando y con un poco de magia comenzó a curarla. Esto debido a que la pequeña había intentado acabar con su vida mordiendo su lengua, pero esto ya no era necesario. Y aunque el objetivo del demonio era claro que eran todos sus amigos, ahora ellos no tenían de qué preocuparse, ya que Lloyd se encargaría a partir de ahora, y Galilea no tardó en llevarse a Rem, quien se quejaba en mitad del camino. Pero él mismo sabía que era la elección más inteligente del momento, sin contar que solo serían una molestia para Lloyd, el cual observaba cómo los demonios no podían dejar de ver el magma en el cual su maestro había caído, aunque con una teletransportación apareció y digamos que sin querer empujó uno de los suyos, para amenazarlos por no haber actuado de inmediato, aunque lo hecho está, donde la nueva misión de todos los demonios es recuperar a los asesinos, donde sin más opción fueron directo hacia ellos, pero claramente Lloyd no se quedaría de brazos cruzados y comenzó a destrozar todo lo que se moviera en el castillo, hasta hacer añicos todo ser vivo en la zona, menos al Jade, poseído por Guisarme, quien desde la altura observa como un par de sus demonios le daban tiempo para lanzar un hechizo asesino, el cual por algún motivo desconocido había logrado penetrar el escudo mágico de Lloyd, quien de la sorpresa solo pudo pensar en dos opciones lógicas: dejar que le dé para ver qué clase de hechizo es o esquivarlo, a lo que Grimm fue quien le dio la voz de la razón, haciendo que esquive el raro hechizo. Pero de todas formas la magia era nueva y habría que estudiarla, por lo que con un examen rápido vemos que el demonio al parecer lanza un tipo de parásito mágico, el cual daña directamente al corazón. Aún así, Grimm quiso darle una pequeña ayuda a Lloyd, contándole que su amigo no posee magia como tal, ya que este solo con su aura maldita puede lanzar hechizos, además de que con la transmutación de su mana es prácticamente igual a la de Crow, Ren y Pazuzu, o bueno, casi igual.
ya que Lloyd veía muchas diferencias. Para empezar, cuando un hechizo es creado para generar una defensa, por lo general sirve en contra de todas las amenazas, pero cuando se habla de un ataque hecho directamente por maná, todo es muy diferente, en el sentido de que la barrera funciona casi como un colador de cocina en contra del agua, dejando que todo el maná entre a su antojo. Por estas razones, Lloyd sabía que de no pelear bien, podría realmente perder su vida, ya que todos los ataques de su enemigo llegarían a su corazón, pase lo que pase. Por parte de Guisarme, este solo podía pensar en cómo llegó a tener un grupo de sirvientes tan huecos a la cabeza, que no servían para capturar a un pequeño grupo de humanos. Grimm, por su parte, seguía tirando datos interesantes, como el que los demonios son clasificados por clases, donde la primera clase es la mejor, y la décima prácticamente son los demonios que acabamos de ver, los cuales son tan inútiles que incluso la magia puede afectarlos. Pero, hablando de clases más altas, como el demonio que Lloyd enfrentó hace muy poco, el cual seguramente era un nivel 8, o sea, Pazuzu. A estos niveles la magia comienza a no funcionar muy bien en contra de ellos. Y por cierto, nuestro querido Grimm es un nivel 3 en la escala de los demonios. A lo que Lloyd llegó a la conclusión de que lo más seguro es que estaba en contra de un demonio de primera clase. Pero incluso en esto estaba equivocado, ya que Grimm le reveló que su enemigo está por encima de las clases de la jerarquía demoníaca. Más bien, Lloyd estaba en presencia de un rey demonio. Y para ponernos un poco más en perspectiva, Grimm nos asegura que ni 100 demonios de primera clase podrían ganarle a alguien como él. Pero para Lloyd todo esto no eran más que tonterías, por lo que fue directo hacia Guisarme, el cual le preguntó al pequeño qué era exactamente. Y Lloyd solo aseguró ser un simple príncipe del reino, lo que le recordó al demonio que cuando entró al cuerpo de Jade tenía un pequeño recuerdo del séptimo príncipe, pero para su mala suerte lo había olvidado. De todas formas, Lloyd le preguntó al demonio por qué arruinó su encuentro con Jade, ya que tenía muchas ganas de verlo. Aún así, el rey demonio le aseguró que él no era el único que arruinaba cosas. Después de todo, destrozó su castillo, aunque a Lloyd esto le daba igual, ya que solo quería luchar, mientras que Grimm se moría del miedo. Pero ambos competidores no podían más de la emoción, ya que deseaban con todas sus fuerzas despedazarse el uno al otro. Y antes de ver la pelea, se nos muestra un pequeño corto, en donde Tao habla con Katarina, ya que según ella deberían de haber más chicos guapos en la asociación. Aún así, Katarina quiso levantarle el ánimo, ya que había encargos de eliminar unos zombies cercanos, pero ir con gente fea es lo último que Tao querría, por lo que le pidió una misión para acompañar a Lloyd, pero la misma Katarina sabía que este no estaba en la edad de tener novia, por lo que le preguntó para qué quería verlo, y la misma Tao solo dijo que había algo de él que le recordaba a su querido Albert perdido. Ahora sí, volviendo al presente, Grimm seguía pidiéndole a Lloyd que huyeran lo más rápido posible, pero este seguía pensando que lo vencería muy fácil, cosa que ya le molestaba a Grimm. Después de todo, querer acabar con Guisarme es demasiado complicado, ya que sería como intentar acabar con un pez en el océano con chorros de agua, y aunque con la presión adecuada debería ser posible, aún así esto era un ida de viaje a la morgue, a lo que Guisarme con solo una fracción de maná vemos que llegó a destrozar una parte de la barrera ultra resistente que se había puesto Lloyd. La barrera incluso fue elogiada por Guisarme de lo fuerte que era, por lo que no tardó en crear múltiples hechizos más grandes para poder destruirla, aunque Lloyd sin más opción vemos que comienza a huir de todas las agujas demoníacas, ya que de ser atravesado solo por una de ellas sería el fin de su vida. Y aunque esto funcionó bien por un pequeño instante, ya que ninguna aguja llegó a tocarlos, el demonio sí llegó a alcanzar la barrera para que con una simple patada destrozara parte del escudo y dejarlos a merced de sus ataques. Pero de la nada un golem gigante salió del agua, así que Lloyd se pudo salvar, aunque entre más pasaba tanto asesinos como demonios no podían dejar de ver el increíble combate, por lo que al regresar en sí vemos como los asesinos comienzan a correr peligro, aunque si Babylon llega a abrir la puerta a tiempo ellos podrán huir sin más problemas. Por parte de Grimm, este realmente creyó que se iría derechito al más allá y comenzó a llorar del miedo mientras que el rey demonio los observaba a la distancia, ya que después de todo apenas los había puesto en aprietos, incluso teniendo que usar su teletransportación, la cual Lloyd no tardó en asegurar que era trampa, ya que era una habilidad robada de Jade, la que usaba para su beneficio. Pero para Guisarme esto no era trampa en lo más mínimo. Después de todo, Jade jamás supo cómo usar su poder, y para los demonios como él, la magia no es difícil ni hace falta de ser entrenada como los humanos. Más bien para ellos es como ser un pájaro en este mundo, el cual no necesita nada más que su instinto para usar la magia. E incluso con magia había casos como los azotes que eran aparte, los cuales eran una aberración según el demonio. Después de todo, las alas de Jade siempre fueron hermosas, pero él
nunca pudo hacerlas despegar, y ahora Lloyd sería testigo de cómo estas mismas se enfrentan a él. Y para cuando Lloyd intentó moverse, el demonio de un simple chasquido logró atravesar sus agujas en el cuerpo del pequeño, ya que con su teletransportación era demasiado sencillo atacar desde la cómoda posición del cielo, mientras miraba a su presa caer empalada con su magia. Por su parte, los asesinos se vieron obligados a comenzar a pelear por sus vidas, ya que los demonios iban a por ellos, pero con la red pegajosa de Galilea simplemente se les haría imposible moverse, y con la ayuda de Crow no fue más que cuestión de segundos para poder deshacerse de todos los demonios. Después de todo, Lloyd les había desbloqueado completo control de sus habilidades, por lo que para cuando Babylon finalmente pudo abrirles la puerta y que pudieran escapar de una vez, vemos que los demonios por alguna razón se habían recuperado completamente, por lo que Talia, con su ojo puesto en todos los demonios a la vez, activó su habilidad, donde se cortó su propio talón para lograr derribar a todos los enemigos, y también le pidió a sus compañeros que no la vieran a los ojos, ya que aunque controlaba mejor su habilidad, aún no lo hacía por completo, por lo que les ordenó que escapara mientras ella se encargaba de todos los demonios, aunque estos no tardaron nada en regenerarse nuevamente, pero Talia tampoco tardó nada en dañarse para poder controlarlos a todos a la vez, mientras les pedía a sus compañeros que huyan lo más rápido posible, cosa que Galilea no quiso hacer, pero sí llegó a alejar a Ren junto con Crow, ya que si no quedan más opciones, mínimamente no quiere dejar a su amiga sola, quien viendo hasta dónde escaló el asunto, solo pensó en hacerse un golpe mortal para acabar rápido con sus enemigos. Palabras que ahora sí asustaban a los demonios, ya que vieron que Talia iba completamente en serio con su plan de acabar con su vida, con tal de que su familia viva, por lo que con un poco de ayuda de Galilea, ahora sería fácil de que nadie los detenga. Después de todo, ¿qué era su dolor en comparación a todo el tiempo que Jade estuvo intentando protegerlos del demonio que entró en su cuerpo? Y aunque desde la distancia Ren solo podía colapsar, después de todo, finalmente habían logrado controlar sus poderes, además de que todas sus recompensas dejaron de existir, por lo que sin más que hacer, solamente llora y ve cómo su familia se iba a sacrificar por ella, con tal de que ellos vivieran. A su vez, Guisarme desde la distancia recordaba que Jade quería que todos sus amigos vivieran en la luz del día, por lo que al verlos ahora morir en la luz de la luna era toda una ironía. Aún así, para el demonio no había nada más asqueroso que un grupo de basura creyera que podría llegar a pertenecer a este mundo. Incluso comenzó a reírse del séptimo príncipe, que no pudo llegar a divertirlo ni un rato, pero de todas formas era lo normal, aunque viendo bien el cuerpo, notó que jamás acabó con Lloyd, ya que este aprovechó la distracción para ir directo por su cuello. Aún así, la teletransportación del demonio era mucho más rápida que esto y logró esquivarlo, por lo que quizás ahora sí podría llegar a divertirse un poco más de tiempo. Pero cuando Lloyd le pidió que por favor se fueran a otro lugar ya que no quería estar allí, la cara del rey demonio nos dijo todo. Esta extraña petición estaba conectada a la lluvia de fuego que vemos que acababa con los demonios de la zona, y llegaba antes de que Talia cortara más su cuerpo. Todo esto vemos que fue gracias al príncipe Albert, quien vino listo para la guerra con todo su escuadrón de élite, para recuperar a su querido hermanito. Antes de todo esto también vemos otro pequeño corto de Tao, corriendo un poco en el Festival de la Luna, donde estaba más que asqueada, ya que todos se creían mucho con sus parejas y siendo felices. Así que ella, luego de unos dumplings, se fue directo al castillo, ya que si nadie le invitaba a salir, iría directamente a organizar un té con Albert, aunque sea a la fuerza. Pero antes de ir al castillo se encontró con dos personas hablando de un chisme, en el cual al parecer Albert había ido directo a la guerra contra Lordos, por lo que Tao, con esta nueva información, supo que ambos príncipes estarían en peligro, y qué mejor para ir directo a salvar a dos príncipes guapos y llenos de dinero que ella misma. Y nada, ya solo eso. Si les gustó, suscríbanse para apoyar el canal, comenten la palabra para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo. Nos vemos.